La noche en que Darío se fue, Clara Montes no escuchó un portazo. Eso habría sido más fácil. Un golpe seco, una puerta temblando, una señal clara de que algo se había roto. Pero Darío no hizo ruido. Se marchó como se marchan los cobardes, despacio, cuidando de no despertar a la mujer que dejaban atrás, llevándose incluso el derecho de ella a una despedida. Clara despertó antes del amanecer, con ese peso familiar en la espalda y en las piernas que desde hacía semanas le recordaba que su hija estaba cada vez más cerca de nacer. La habitación seguía en penumbra. La cortina vieja, desteñida por los veranos, dejaba pasar una franja de luz grisácea. Sobre la mesa pequeña aún estaba el vaso de Darío, con una mancha de vino pegada al fondo, como si hasta el último rastro de él se negara a irse por completo. Al principio, Clara pensó que él habría salido temprano, tal vez a comprar pan, tal vez a caminar para despejar la cabeza, como decía siempre cuando una responsabilidad empezaba a incomodarle. La noche anterior había repetido aquella frase que Clara ya conocía demasiado bien. Necesito tiempo para pensar. Ella no respondió. Tenía las manos apoyadas sobre el vientre, la espalda cansada y una aguja clavada en el dobladillo de una falda que debía entregar al día siguiente. No le preguntó qué necesitaba pensar un hombre cuando su mujer estaba embarazada de 7 meses y faltaban 3 días para pagar el alquiler. No se lo preguntó porque, en el fondo, ya sabía la respuesta. Darío no necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba una puerta por la que escapar sin parecer cruel. Clara se incorporó lentamente. La cama crujió. En el otro lado la sábana estaba fría. No había chaqueta en la silla. No estaban sus botas junto a la puerta. Tampoco el pequeño peine de madera que siempre dejaba cerca del lavamanos. El vacío no llegó de golpe. Llegó detalle por detalle, como una costura que se descose en silencio. Entonces Clara vio el cajón abierto. Se quedó inmóvil. No necesitó acercarse para saberlo. Aún así, caminó hasta la cómoda, con una mano en la cintura y otra sobre el vientre. Dentro del cajón, donde guardaban el dinero del alquiler envuelto en un pañuelo, no había nada, ni el pañuelo. Darío se había llevado hasta eso. Clara no lloró. Durante unos segundos ni siquiera respiró con normalidad. Se apoyó en la cómoda, mirando el hueco vacío como si el hueco pudiera darle una explicación. Afuera, en la calle estrecha, alguien arrastraba un carro. Un gallo cantó demasiado temprano. La vida seguía con una indiferencia casi ofensiva. Sobre la mesa estaba su máquina de coser vieja, negra, pesada, con el metal gastado por años de uso. Junto a ella, el pequeño costurero de lata donde guardaba agujas, botones, hilos y unas pocas monedas que Darío no conocía. Clara lo miró de reojo. Aquel costurero siempre había sido su rincón secreto, no por desconfianza, sino por prudencia. Su madre le había dicho una vez que una mujer debía tener siempre unas monedas que nadie contara por ella. En aquel momento, Clara entendió que su madre no hablaba de monedas, hablaba de sobrevivir. El bebé se movió dentro de ella. Fue un golpe suave, casi una pregunta. Clara bajó la mirada hacia su vientre. La tela de su vestido estaba estirada, gastada en la zona donde sus manos descansaban cada noche. Acarició esa curva con una ternura triste, pero firme. Ya lo sé, susurró. También a mí me parece una falta de educación irse sin despedirse. La broma salió pequeña, rota, pero salió. Y eso, de algún modo, le impidió quebrarse. Se sentó en la silla frente a la máquina de coser. Allí había pasado muchas noches, arreglando vestidos ajenos, estrechando cinturas, remendando mangas, alargando faldas para mujeres que pagaban tarde y siempre pedían rebaja. Había cosido para otras vidas, mientras la suya se sostenía con alfileres. Ahora, con Darío ido y el alquiler desaparecido, la habitación parecía más estrecha que nunca. La cama, la mesa, la silla, la cortina, el vaso manchado, todo parecía observarla con lástima. Clara odiaba la lástima, no odiaba la pobreza. La conocía, no odiaba el cansancio, lo soportaba. Pero la lástima tenía algo más humillante, como si alguien mirara tu herida antes que tu rostro. Volvió a tocarse el vientre. Esta vez no habló en tono de burla. Escúchame bien, pequeña, dijo en voz baja. Madre puede perder a un hombre, pero tú no vas a perder a una madre. La frase quedó suspendida en la habitación. No era una promesa bonita,
Era una decisión. Clara no sabía cómo pagaría al dueño de la casa. No sabía dónde dormiría en una semana. No sabía si Darío regresaría con alguna excusa torpe o si desaparecería para siempre. Pero sí sabía una cosa. No iba a quedarse sentada esperando que la compadecieran. La mañana avanzó despacio. Clara lavó el vaso de Darío sin mirar demasiado la mancha. Luego dobló la sábana fría del lado de la cama que él había dejado. No por nostalgia, sino porque el desorden la irritaba. Después encendió el pequeño brasero, calentó un poco de agua y se lavó la cara. Cuando se miró en el espejo manchado, encontró a una mujer pálida, con ojeras, el cabello recogido sin gracia y los labios apretados. Bueno, murmuró a su reflejo, no estamos para concursos de belleza. El bebé volvió a moverse. No te rías, tú tampoco has elegido buen momento para crecer tanto. Por primera vez en toda la mañana, Clara casi sonrió, pero la sonrisa desapareció cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos. No hacía falta abrir para saber quién era. Doña Clara llamó una voz masculina desde el pasillo. Soy yo. Tenemos que hablar del alquiler. El dueño de la casa era un hombre ancho, de bigote fino y paciencia corta. No era cruel por vocación, pero tenía esa dureza de quienes creen que la necesidad de los demás es un problema administrativo. Clara abrió la puerta con la espalda recta. Él bajó los ojos a su vientre, antes de mirarla a la cara. Vengo por lo de este mes. Lo sé. Su marido dijo que pasaría ayer. Clara tragó saliva. Mi marido se fue. El hombre parpadeó. Detrás de él, una vecina entreabrió la puerta de enfrente. Clara alcanzó a ver un ojo curioso, una sombra quieta, el comienzo de un rumor. ¿Se fue?, preguntó el dueño. Sí. ¿Y el dinero? Clara sostuvo su mirada. También. El hombre suspiró, como si el abandono de una mujer embarazada fuera una molestia que le hacía perder tiempo. Se quitó el sombrero, se rascó la frente y miró hacia el pasillo. Mire, yo lo siento, de verdad, pero no puedo esperar mucho. Ya le di plazo el mes pasado. Lo sé, tiene 3 días. La vecina de enfrente abrió un poco más la puerta. Clara sintió la mirada clavada en su espalda, esa mezcla de curiosidad y pena que tanto detestaba. En 3 días tendrá una respuesta, dijo Clara. No necesito una respuesta, necesito el dinero. Entonces en 3 días sabrá si lo tengo. El dueño quiso decir algo más, pero quizá el vientre de Clara, o la forma en que ella no bajaba la cabeza, lo hizo callar. Se limitó a asentir y se marchó por el pasillo. Cuando Clara cerró la puerta, no lo hizo con rabia, la cerró despacio. Luego apoyó la frente contra la madera. 3 días. En 3 días, su vida debía encontrar otra forma. Durante los días siguientes, Clara cosió como si cada puntada fuera un ladrillo. Arregló 2 vestidos, una camisa de hombre, una falda de domingo y el mantel de una señora que juraba no tener prisa, pero preguntaba cada hora si ya estaba listo. Clara aceptó trabajos mal pagados porque no podía darse el lujo de rechazar nada. Aún así, al final de cada jornada, las monedas sobre la mesa parecían burlarse de ella. No alcanzaban. El dueño de la casa volvió a pasar por el pasillo una vez, sin llamar, solo para que sus pasos le recordaran la deuda. Las vecinas bajaban la voz cuando ella salía a comprar pan. Algunas la miraban con pena, otras con esa satisfacción disimulada de quien cree que la desgracia ajena confirma sus propias advertencias. Pobre muchacha, escuchó una tarde. Clara siguió caminando, con la cesta en el brazo y los pies hinchados dentro de sus zapatos. Pobre muchacha, no había frase más pesada. Pobre muchacha cuando Darío bebía demasiado. Pobre muchacha cuando él no encontraba trabajo. Pobre muchacha ahora que se había ido. Nadie decía, mujer capaz, mujer trabajadora, mujer que sigue de pie. Solo pobre muchacha, como si esas 2 palabras ya explicaran toda su vida. Aquella tarde, una clienta llegó con un vestido azul que necesitaba ajustes en la cintura. Era una mujer de mejillas redondas, manos llenas de anillos y una lengua incapaz de descansar. Se sentó sin permiso en la silla junto a la ventana mientras Clara tomaba medidas. Dicen que en Santa Olalla van a vender por fin el viejo naranjal de don Julián Robles, comentó la mujer. Aunque vender es una forma generosa de decirlo, más bien se lo quieren quitar de encima. Clara no levantó la vista. ¿Un naranjal? Uno grande. ¿O lo era? Antes daba unas naranjas dulces como miel. Mi padre hablaba de ellas. Pero ahora,
La mujer hizo una mueca. Nada. Árboles secos, pozo medio muerto, acequias tapadas, una casucha que se cae. La gente lo llama el naranjal muerto. La aguja de Clara se detuvo un instante. ¿Y por qué lo venden? Porque la familia de don Julián no quiere gastar ni un real en mantenerlo. El viejo murió solo, pobre hombre. Después los sobrinos o primos, ya sabe cómo son esas familias, empezaron a discutir, pero ninguno quiso hacerse cargo. Ahora uno de ellos, Ramiro Robles, anda buscando comprador. Barato, dicen. Barato de verdad. Aunque claro, solo un loco compraría aquello. Clara volvió a coser. ¿Dónde queda? La clienta se rió. No me diga que le interesa. Solo pregunté dónde queda. A las afueras de Santa Olalla, pasando el camino del molino, hacia las colinas bajas. Pero no sirve para nada, hija, ni para sombra. Dicen que hasta da mala suerte. Clara sostuvo la tela azul entre las manos. La clienta siguió hablando de árboles muertos, de tierra seca, de familiares codiciosos, de pozos cubiertos de musgo y de cómo la gente del pueblo cruzaba por el camino de enfrente sin mirar demasiado hacia adentro. Pero Clara ya no escuchaba igual. Un lugar que nadie quería. Aquella frase entró en ella como una pequeña chispa. Nadie lo quiere. Para cualquier otra persona, eso habría sido una advertencia. Para Clara, empezó a sonar como una posibilidad. Si nadie lo quería, quizá nadie lo disputaría. Si estaba abandonado, quizá el precio sería tan bajo que incluso ella podría alcanzarlo. Si no había nada, como decían, entonces tal vez tampoco habría nadie decidiendo por ella. Esa noche, después de entregar el vestido azul, Clara cerró la puerta de la habitación y sacó el costurero de lata. Lo puso sobre la mesa, junto a la máquina de coser. Durante un rato no se atrevió a abrirlo. Aquel pequeño objeto contenía años de renuncias diminutas, monedas guardadas en secreto, pagos apartados antes de comprar pan, ahorros hechos a costa de remendar sus propios zapatos en lugar de cambiarlos. Cuando levantó la tapa, el sonido de los botones y las monedas fue casi íntimo. Clara separó los hilos, las agujas, los dedales. Debajo, envueltas en un pedazo de tela blanca, estaban las monedas que había logrado reunir. No era una fortuna, no era siquiera seguridad, era apenas un margen, una última orilla. Las contó una vez, luego otra, después una tercera. Como si los números pudieran cambiar por compasión, el bebé dio una patadita. Clara apoyó una mano sobre el vientre. No me apresures. Estoy calculando. Silencio. Bueno, sí. Ya sé que no alcanza para una vida elegante. Clara volvió a contar. Aquel dinero era tan poco que cada moneda, al tocar la mesa, parecía soltar un suspiro. Era lo último que había escondido en el costurero, reunido durante noches de costura, de comidas reducidas, de veces en que se decía a sí misma que debía resistir un poco más para guardar algo para el día en que naciera su hija. Si pagaba el alquiler pendiente, casi no le quedaría nada. Pero si no lo pagaba, también tendría que marcharse con una deuda a cuestas. Clara miró las pequeñas monedas en la palma de su mano y sintió un nudo en la garganta. Aquella habitación podía retenerla unos días más, pero no podía darle un futuro a ella ni a su hija. Y Darío. Clara no se atrevía a poner sus esperanzas en un hombre que se había ido en silencio. Necesitaba un lugar propio. No tenía que ser bonito, no tenía que ser fácil de habitar. Solo tenía que ser un sitio del que nadie pudiera echarla por no tener a nadie que la respaldara. Entonces recordó el naranjal de Santa Olalla. Decían que se vendía por un precio humillante, no por bondad, sino porque todos creían que aquel lugar estaba muerto. Precisamente por eso, Clara no podía dejar de pensar en él. Aquel poco dinero no alcanzaba para comprar tranquilidad en el pueblo, pero tal vez sí alcanzara para comprar un lugar que el mundo había olvidado. Miró alrededor de la habitación. La cortina vieja, la cama, la máquina de coser, el vaso ya limpio, la pared descascarada. Todo allí parecía provisional, como si una ráfaga un poco más fuerte pudiera llevarse también su vida. Clara puso una mano sobre su vientre. Primero, mamá pagará lo que debe, susurró. Después, iremos a ver ese lugar. A la mañana siguiente, Clara fue a buscar al casero. Le entregó el último alquiler pendiente con ambas manos. El hombre recibió el dinero, contó cada moneda y asintió. No hubo palabras de consuelo,
pero tampoco una crueldad evidente, solo una frialdad común, de esas que a veces duelen más. Clara inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento y volvió a la pequeña habitación. Cuando abrió de nuevo el costurero, solo quedaban unas pocas monedas, tan pocas que, puestas en la palma de la mano, casi no tenían peso. Aún así, Clara las envolvió en un pañuelo con cuidado, como si estuviera envolviendo el último pedazo de esperanza que le quedaba. Aquel día solo iba a mirar. Solo quería ver con sus propios ojos el naranjal que toda la zona llamaba el naranjal muerto, para saber si, en medio de un lugar tan abandonado, todavía quedaba algún espacio donde ella y su hija pudieran empezar de nuevo. El camino hacia Santa Olalla fue más largo de lo que imaginaba. El sol caía sobre los senderos de tierra roja, el polvo se pegaba al bajo de su vestido y sus pies hinchados la obligaron a detenerse varias veces. Cada vez que se detenía, Clara ponía una mano sobre su vientre, respiraba despacio y se decía que solo tenía que caminar un tramo más. Cuando vio el letrero viejo que señalaba la entrada del pueblo, tenía la garganta seca y un dolor sordo en la espalda, pero siguió adelante. Santa Olalla apareció ante ella con sus casas blancas, sus ventanas verdes y las miradas curiosas, siguiendo a aquella mujer desconocida de embarazo avanzado. Clara preguntó por el naranjal. La primera mujer que la oyó frunció el ceño. ¿El naranjal muerto? ¿Para qué quiere ir allí? Clara respondió en voz baja. Quiero verlo. La mujer negó con la cabeza. Si solo quiere verlo, mírelo desde lejos. De cerca da más tristeza. Un hombre sentado bajo la sombra de una pared soltó una risa. Allí ya no queda nada digno de verse. Clara no discutió. Solo dio las gracias y siguió el camino que le indicaron. Al salir del pueblo, el aire se volvió más seco. A ambos lados del camino se extendían campos amarillos, quemados por el sol. Después de una curva hacia las colinas bajas, Clara vio el portón de madera inclinado detrás de una línea de matorrales. El naranjal muerto se quedó inmóvil. El portón parecía cansado después de tantos años sin que nadie lo tocara. Una parte de la cerca se había venido abajo. La hierba seca cubría el camino de entrada. Detrás, las hileras de viejos naranjos permanecían quietas, con ramas grises, algunas quebradas, otras levantadas hacia el cielo, como brazos resecos. Aquel lugar era peor de lo que había imaginado. El pozo cubierto de musgo descansaba en silencio junto al sendero. El techo del almacén tenía varios agujeros. Las acequias casi habían desaparecido bajo la tierra y la maleza. No se oían pájaros, no había aroma de flores, no había ninguna señal de un comienzo fácil. La niña se movió dentro de su vientre. Clara puso una mano sobre él y sonrió muy suavemente. Lo sé, susurró. No es muy bonito. El viento pasó entre las ramas secas de los naranjos y dejó caer una hoja vieja. Clara miró el naranjal durante largo rato. No sintió alegría. Tampoco vio un milagro, pero percibió algo tan familiar que le dolió. Aquel lugar había sido abandonado justo cuando más necesitaba cuidado. Lo llamaban muerto solo porque ya no quedaba nadie con paciencia para mirar hacia sus raíces. Y eso hizo que Clara pensara en sí misma. Se inclinó con dificultad y recogió un puñado de tierra roja. Estaba seca, caliente, casi sin humedad, pero al cerrarla en su mano todavía tenía peso. No se deshacía como ceniza. Clara miró aquella tierra y luego las hileras silenciosas de árboles. No sé si tendré fuerzas para salvar este lugar, dijo en voz muy baja, pero si lo compro, no lo abandonaré como otros lo abandonaron. Nadie le respondió, solo el viento atravesó el naranjal, y desde su vientre, la niña dio una pequeña patada. Clara bajó la cabeza, con una sonrisa cansada pero dulce. Entiendo, tú también quieres intentarlo, ¿verdad? Esa tarde, Clara fue a la oficina del notario de Santa Olalla. La habitación olía a papel viejo, tinta y madera pulida. Don Esteban, el notario, revisó los documentos durante largo rato. No la miraba con desprecio, pero en sus ojos había una preocupación evidente al observar a aquella mujer embarazada sentada frente a él. Señora Montes, dijo lentamente, necesito asegurarme de que comprende el estado de esta propiedad. Lo comprendo. El pozo necesita reparación. Las acequias están casi inutilizadas. El almacén no puede considerarse una vivienda adecuada. Los naranjos llevan años sin cuidado. La cerca también está muy deteriorada. Clara bajó la mirada hacia sus manos. Lo vi.
Don Esteban dudó. Y usted está cerca de dar a luz. No lo digo para ofenderla, solo que ese lugar será muy duro. Clara guardó silencio un momento. Cuando levantó la vista, tenía los ojos ligeramente enrojecidos, pero la voz tranquila. Lo sé, pero donde estoy ahora tampoco tengo nada seguro. En un rincón de la oficina, Ramiro Robles estaba sentado con la espalda apoyada en la silla. Iba vestido con pulcritud, tenía las manos limpias y en el rostro llevaba la expresión de quien acababa de quitarse de encima algo inútil. Clara sintió su mirada, pero no respondió con dureza. Solo mantuvo ambas manos sobre el vientre, como si se recordara a sí misma que debía conservar la calma por su hija. Ramiro habló con una cortesía superficial. Don Esteban solo quiere asegurarse de que después no diga que fue engañada. Ese lugar no es precisamente una ganga. Clara lo miró. No creo que sea una ganga. Ramiro arqueó una ceja. Entonces, ¿qué cree que es? Clara miró el contrato. Lo único que todavía puedo intentar. La respuesta dejó la habitación en silencio por un instante. Don Esteban suspiró y colocó la pluma frente a ella. El precio es bajo porque la tierra ya no produce beneficios. Si firma, todos los gastos y riesgos pasarán a ser suyos. Clara miró la pluma. Pensó en la habitación alquilada, en la deuda que acababa de saldar, en las pocas monedas que quedaban en el pañuelo, en Darío y en la puerta silenciosa que había dejado tras de sí. Luego pensó en la tierra roja dentro de su mano, en la pequeña patada de su hija frente al portón del naranjal. Don Esteban preguntó en voz baja, ¿tiene a alguien que pueda ayudarla? Clara se quedó quieta. La pregunta no la enfadó, solo tocó la parte más dolorosa de su realidad. Después de un momento respondió, tengo a mi hija. Él la miró con compasión. Me refiero a una persona adulta. Clara acarició suavemente su vientre. Entonces, por ahora, tendré que aprender a ser lo bastante adulta para las dos. Don Esteban no dijo nada de inmediato. Ramiro tampoco sonrió ya. Señora Montes, dijo el notario en voz baja, ese lugar casi no tiene nada. Clara tomó la pluma. Su mano temblaba un poco, no por arrepentimiento, sino porque sabía que estaba colocando toda su vida sobre una sola decisión. Entonces está bien, dijo, con voz baja pero clara. Si casi no queda nada, también significa que allí todavía nadie me ha quitado el futuro. Y firmó. Su nombre apareció sobre el papel con una línea de tinta no del todo firme. Clara lo miró durante un largo momento. Era una firma pequeña, pero por primera vez en muchos días sintió que su vida no estaba completamente en manos de otros. Ramiro firmó después, rápido y con indiferencia. Se puso de pie y tomó su sombrero. Espero que tenga mucha paciencia, señora Montes. Clara dobló el contrato y lo guardó en su bolsa de tela. La voy a necesitar. Ramiro la observó unos instantes, como si buscara en su rostro alguna señal de miedo. Tal vez la encontró, pero el miedo no hizo que Clara se levantara para huir. Por eso, él solo se encogió de hombros y salió de la oficina. Don Esteban acompañó a Clara hasta la puerta. Le deseo suerte, de verdad. Clara se detuvo. Estaba cansada, pero su expresión era más serena. Gracias. Pero si puede, deséeme encontrar agua. Esta vez, don Esteban sonrió apenas, aunque en sus ojos seguía habiendo preocupación. Al caer la tarde, Clara regresó a la habitación alquilada. Miró alrededor por última vez y empezó a empacar. No tenía mucho que llevar. Unos vestidos, algunos pañuelos, la manta vieja, la ropita pequeña que había cosido para su hija, el costurero, la olla, 2 platos, unos retazos de tela y la máquina de coser que la había acompañado durante tantas noches largas. Al doblar cada cosa, Clara comprendió que no estaba dejando un hogar. Solo estaba dejando el lugar donde había esperado demasiado. El casero apareció en la puerta cuando ella sacaba la primera bolsa. ¿Se va de verdad? Clara asintió. Sí. El hombre miró las bolsas y luego su vientre. Su voz sonó menos seca que de costumbre. ¿A dónde irá? Clara abrazó la bolsa contra su pecho. La respuesta le apretó la garganta, pero esta vez, dentro de ese nudo, también había un poco de luz. A un lugar donde, si el techo se viene abajo, al menos será mi techo. La vecina de enfrente volvió a abrir la puerta. Esta vez no dijo nada. Clara la vio mirar la máquina de coser, el vientre, las bolsas. Quizá esperaba verla humillada, quizá esperaba lágrimas, pero Clara caminó despacio por el pasillo, con la cabeza alta, aunque cada paso le pesaba.
Al salir a la calle, el sol de la tarde le dio en la cara. Un carro pequeño esperaba para llevar sus cosas hasta Santa Olalla. El hombre que lo conducía preguntó si eso era todo. Clara miró la máquina de coser, las bolsas y el costurero. Eso es todo lo que cabe en una vida, cuando una tiene que empezar de nuevo. El hombre no supo qué responder. Solo acomodó la carga. Antes de subir, Clara se volvió hacia la fachada de la casa. En aquella habitación quedaban noches de espera, promesas rotas, miedo y el eco de una puerta que no había sonado al cerrarse. No sintió nostalgia, sintió algo más limpio, distancia. Se tocó el vientre. «Vamos», pequeña, susurró. «Nos espera un desastre con árboles». El carro empezó a moverse por el camino polvoriento. Detrás quedaba el pueblo viejo, sus paredes estrechas, sus miradas de lástima, sus deudas. Delante, más allá de Santa Olalla, la esperaba un portón inclinado, un pozo cubierto de musgo, árboles secos y una tierra que nadie quería. Clara no sabía si había cometido una locura, pero por primera vez desde que Darío se fue, la locura le pertenecía a ella. Clara llegó al Naranjal cuando el sol empezaba a inclinarse sobre las colinas bajas de Santa Olalla. El carro que llevaba sus pocas pertenencias se detuvo frente al portón inclinado, y durante unos segundos nadie dijo nada, ni el hombre que conducía, ni Clara, ni siquiera la niña que se movía dentro de su vientre. El lugar parecía aún más abandonado que la primera vez. La luz de la tarde hacía que las ramas secas de los naranjos se vieran como huesos finos contra el cielo. La cerca estaba vencida en varios tramos. La hierba alta cubría el camino de entrada, y el viejo almacén, al fondo, tenía el techo abierto en dos partes, como si el cielo hubiera decidido meterse allí sin pedir permiso. El carretero bajó las bolsas, la olla, la manta y la máquina de coser. Miró alrededor con una expresión difícil de disimular. «¿Está segura de que quiere quedarse aquí, señora?» Clara observó el almacén, el pozo cubierto de musgo, los árboles quietos y la tierra roja partida por el calor. No respondió. «Pero ya lo compré, así que ahora me toca convencerme». El hombre soltó una risa breve, incómoda. La ayudó a dejar la máquina de coser dentro del almacén y luego se marchó con el carro, levantando una nube de polvo que tardó en desaparecer. Cuando el ruido de las ruedas se perdió por el camino, Clara se quedó sola. El silencio del Naranjal no era como el silencio de la habitación alquilada. Aquel cuarto había callado con abandono. El Naranjal callaba con cansancio. Era un silencio grande, extendido entre árboles, piedras y hierbas secas. Un silencio que no acusaba, pero tampoco prometía nada. Clara entró al almacén. El suelo estaba cubierto de polvo, hojas secas y pequeños restos de paja vieja. En una esquina había herramientas oxidadas, una mesa coja y varios sacos rotos. El techo dejaba pasar hilos de luz por los agujeros. Una lagartija corrió por la pared y desapareció entre unas piedras. «Bueno», murmuró Clara, dejando una bolsa en el suelo. «Al menos tenemos compañía». La niña dio una patadita. Clara apoyó una mano sobre el vientre. «No empieces. Tú todavía no pagas alquiler». Sacó la manta, sacudió una parte del suelo con una rama seca y acomodó un rincón donde pudiera sentarse. Luego abrió la bolsa con la comida, un trozo de pan, un poco de queso duro y unas aceitunas. Comió despacio, no porque tuviera calma, sino porque el cansancio no le permitía hacer nada rápido. Al caer la noche, el Naranjal cambió de rostro. El calor se fue, pero entró el viento. Pasaba por las rendijas del techo, movía las hojas secas y hacía crujir la puerta del almacén. Clara se envolvió con la manta y se recostó sobre el suelo duro, usando una bolsa de ropa como almohada. Le dolían los pies, la espalda, las caderas. Le dolía incluso pensar. Miró hacia arriba. Por un agujero del techo se veía una estrella. «Tam thoi hoi sou mochut», dijo en voz baja, mezclando sin querer el tono cariñoso de una madre que habla con su hija antes de dormir. «Pero no te preocupes, tengo buen gusto». La niña se movió. «Sí, ya sé. Ahora mismo no se nota». Clara cerró los ojos. Quiso dormir, pero el viento, los ruidos del campo y la dureza del suelo la mantuvieron despierta. En algún momento, una gota cayó sobre su frente. No estaba lloviendo. Era humedad acumulada en la madera vieja. Clara se limpió con la manga y soltó una pequeña carcajada, tan cansada que casi pareció un suspiro.
Perfecto. También tenemos techo con carácter. Esa noche no lloró, tal vez porque estaba demasiado agotada, tal vez porque, si empezaba, no sabría cuándo detenerse. Se limitó a poner una mano sobre su vientre y otra sobre el suelo del almacén, como si intentara sentir si debajo de tanta ruina aún quedaba algo firme. No encontró respuestas, pero tampoco se levantó para marcharse. Y a veces, en la vida de una mujer abandonada, no marcharse ya es la primera forma de vencer. A la mañana siguiente, Clara despertó con el cuerpo entumecido y una raya de sol cruzándole la cara. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego vio la pared de piedra, el techo roto, la máquina de coser cubierta con un paño y las ramas secas del naranjal asomando por la puerta. «Buenos días», Desastre murmuró. No sabía si se lo decía al almacén, al naranjal o a sí misma. Se levantó con dificultad, se recogió el cabello y empezó a limpiar. Sacó hojas secas, apartó sacos rotos, barrió con una escoba improvisada y abrió la puerta para que entrara aire. A media mañana estaba sudando, con la falda llena de polvo y una paciencia cada vez más fina. Fue entonces cuando escuchó una voz desde la cerca. Si piensa barrer así, va a mover la tierra de un lado al otro hasta Navidad. Clara se volvió. Al otro lado del portón, una anciana pequeña y recta la observaba con los brazos cruzados. Tenía el cabello blanco recogido en un moño severo, un vestido oscuro, un bastón de madera y unos ojos tan vivos que parecían haber sobrevivido a más veranos que todos los árboles del lugar. A sus pies, una gallina rojiza picoteaba el suelo con autoridad. «Buenos días», dijo Clara. «Eso depende de quién lo mire». Clara apoyó una mano en la cintura. «¿Se le ofrece algo?» «A mí nada. Yo solo pasaba». La anciana miró el almacén, la puerta, la escoba y luego el vientre de Clara. «Usted debe de ser la mujer que compró esta ruina». «Clara Monchis». «Doña Matilde». No ofreció la mano. Clara tampoco se la pidió. La gallina aprovechó el silencio para meterse por un hueco de la cerca y caminar hacia el almacén como si le perteneciera. «Su gallina acaba de entrar», dijo Clara. «Reina no es mi gallina. Es una desgracia con plumas que decidió vivir conmigo. Pues su desgracia con plumas está inspeccionando mi casa». Matilde levantó una ceja. «¿Casa? Tiene usted una imaginación fuerte». Clara respiró hondo. Le dolían demasiado los huesos para pelear con una desconocida. Si ha venido a decirme que cometí una locura, puede ahorrarse el esfuerzo. Ya me lo han dicho varias personas y sospecho que algunas lo harán mejor. Matilde la miró con atención. Por un instante, algo parecido a una sonrisa le cruzó la boca, pero desapareció enseguida. «No vine a ayudarla. No se preocupe. Tampoco la llamé. Vine a ver cuánto tardaba en darse cuenta de que un naranjal no se levanta con buenas intenciones. Entonces, tendrá entretenimiento». La gallina salió del almacén cacareando con una energía escandalosa. Clara entró detrás de ella para espantarla y encontró un huevo dentro de su cesta de telas. Se quedó mirando aquello, incrédula. «Señora Matilde, doña Matilde, doña Matilde». Su gallina puso un huevo en mi costura. La anciana se acercó despacio, miró dentro de la cesta y asintió con gravedad. «Tiene mejor criterio que muchas personas». Eligió un sitio limpio. Clara cerró los ojos un segundo. «Si usted no vino a ayudar, al menos enséñele a su gallina a pagar alquiler. Ya pagó con un huevo. Usted, en cambio, está pagando con terquedad». Clara intentó no reírse. Falló un poco. Matilde vio la risa y fingió no verla. Sacó de la bolsa que llevaba colgada del brazo un trozo de pan envuelto en tela y lo dejó sobre una piedra cerca del portón. «Mi sobró». «Claro, no lo mire así. El pan se pone duro si una lo guarda demasiado». «Gracias. No dije que fuera para usted». Clara miró el pan, luego a la gallina, luego a Matilde. «Para Reina, Reina roba sola. No necesita que nadie le regale nada». La anciana dio media vuelta para marcharse, pero antes señaló con el bastón un grupo de árboles cerca del pozo. «No corte esas ramas todavía. Algunas parecen muertas, pero no lo están. Si las toca mal, las termina de matar». Clara se quedó quieta. «¿Usted trabajó aquí?» Matilde no respondió de inmediato. Su mirada viajó por los árboles secos, por la acequia cubierta de tierra, por el pozo silencioso. «Hace mucho», dijo al fin, cuando esto todavía olía a flor de azahar. Luego chasqueó la lengua para llamar a Reina. «Vamos».
Ya vimos suficiente desgracia por hoy. La gallina no obedeció. Se quedó picoteando junto al almacén. Matilde suspiró. Es igual que algunas personas. Cuando encuentra ruina, se instala. Clara recogió el huevo de la cesta con cuidado. Por alguna razón, aquel huevo tibio le pareció más que comida. Era la primera cosa viva que el naranjal le entregaba desde su llegada. Doña Matilde llamó. La anciana se detuvo sin girarse. Mañana voy a intentar limpiar alrededor del pozo. Lo hará mal, seguramente. Matilde volvió apenas la cabeza. Empiece por quitar la maleza del lado norte. Y no meta el pie en las piedras oscuras. Están sueltas. Pensé que no había venido a ayudar. No ayudo. Corrijo desastres antes de que se vuelvan más caros. Y se marchó por el camino, con Reina corriendo detrás de ella como si acabara de recordar que tenía dueña. Clara se quedó sola otra vez, pero el silencio ya no era exactamente el mismo. Había pan sobre una piedra, había un huevo en su mano, y aunque la anciana insistiera en negarlo, alguien acababa de mirar el naranjal no solo como una ruina, sino como algo que todavía podía equivocarse menos. Durante los días siguientes, Clara aprendió que una casa no empieza cuando tiene paredes firmes. Empieza cuando alguien decide repetir un gesto cada mañana: abrir la puerta, barrer el suelo, sacudir una manta, encender fuego, poner agua a calentar, remendar una cortina, colocar una taza en el mismo sitio, volver. El almacén seguía siendo pobre, torcido y lleno de problemas, pero ya no parecía completamente abandonado. Clara cubrió con tela los huecos más bajos, acomodó su máquina de coser en una esquina seca y limpió la mesa coja hasta descubrir que debajo del polvo todavía había madera buena. Con retazos de un vestido viejo, cosió una cortina blanca para la ventana rota. No cerraba del todo, no protegía del viento, pero al moverse con la brisa, daba una ilusión de hogar. Frente a la puerta puso una lata con tierra y unas semillas de albahaca que doña Matilde había dejado una mañana sin explicación. Se le cayó esto, había dicho Clara, encontrando la bolsita junto al pan. A mí no se me cae nada. Entonces alguien está sembrando pistas. Plante eso cerca de la puerta. Ahuyenta a algunos bichos. No todos. A los tercos no hay planta que los espante. Clara había mirado a Matilde con intención. ¿Eso iba por mí? Si le sirve, úselo. Cada día, la anciana aparecía por algún borde del naranjal. Nunca entraba de lleno al principio. Se quedaba junto a la cerca, observando, corrigiendo, criticando. Decía que Clara sujetaba mal la azada, que regaba donde no debía, que caminaba como si la tierra fuera culpable de algo, que hablaba demasiado con los árboles. Pero volvía, y cada vez traía algo: unas tijeras de podar viejas, una cuerda, un puñado de clavos torcidos, un consejo áspero. Clara, por su parte, empezó a conocer el naranjal como se conoce a un enfermo que no habla. Aprendió a tocar la corteza antes de declarar muerto a un árbol. Aprendió que una rama gris no siempre significaba final. Aprendió que algunas raíces resistían en silencio bajo una apariencia miserable. Este tiene cara de señor orgulloso, dijo una tarde, frente a un árbol con una rama curva que parecía un bigote. Te llamaré Don Bigote. Matilde, desde unos pasos atrás, resopló. Nombrar árboles no los cura, tampoco insultarlos, y usted lo hace con todos nosotros. Clara avanzó hacia otro árbol flaco, casi sin hojas. Y tú serás la flaca. Originalidad no le sobra. A este otro, el terco. Ese sí le queda. Clara acarició la corteza seca de el terco. Vamos, viejo. No me hagas quedar mal delante de doña Matilde. La anciana apartó la mirada, pero Clara alcanzó a ver que se le movía la boca, como si hubiera contenido una risa. El trabajo era lento y duro. Clara no podía hacer esfuerzos largos sin detenerse. El vientre le pesaba cada vez más, y algunas tardes los pies se le hinchaban tanto que tenía que sentarse sobre una piedra, quitarse los zapatos y respirar hasta que el dolor bajara. Entonces hablaba con su hija. Hoy tu madre arrancó más hierbas que una mula, con resentimiento decía. Si no admiras eso, tendrás que revisar tus valores cuando nazcas. A veces la niña respondía con una patada. Gracias. Acepto el aplauso, pero también había noches difíciles. Noches en que el viento entraba por el techo y Clara contaba las monedas que quedaban. Noches en que el pozo parecía demasiado seco, el almacén demasiado frágil y el futuro demasiado grande para una sola mujer. En esas noches,
Darío volvía a aparecer en su memoria, no como amor, sino como daño. Clara recordaba la sábana fría, el cajón vacío, la puerta sin portazo. Entonces se obligaba a mirar alrededor. La cortina blanca, la albahaca recién plantada, la mesa limpia, el huevo de reina cocido en una olla pequeña, la máquina de coser esperando trabajo, las ramas que ya no estaban cubiertas de maleza. Poco sí, pero suyo. Una mañana, Clara intentó sacar agua del pozo. Ató el cubo a una cuerda y lo dejó caer. El sonido tardó demasiado en llegar. Cuando subió el cubo, apenas traía un fondo de agua turbia, con olor a piedra vieja. Matilde, que había aparecido sin que nadie la oyera, chasqueó la lengua. Ese pozo no está muerto, está ofendido. Clara se limpió el sudor de la frente. ¿Los pozos también se ofenden? Todo se ofende si lo abandonan bastante tiempo. La frase quedó flotando entre ellas. Clara miró el agua escasa en el cubo. ¿Se puede arreglar? Se puede intentar, pero costará. Todo cuesta. No hablo solo de dinero. Matilde señaló con el bastón hacia una línea hundida entre los árboles. Las acequias antiguas pasan por ahí. Si están tapadas, el agua no encuentra camino. Don Julián las cuidaba como si fueran venas. Después de su muerte, nadie quiso agacharse a limpiarlas. Clara observó aquella franja casi invisible bajo la tierra y la maleza. Entonces habrá que agacharse. Matilde la miró de arriba abajo, deteniéndose en su vientre. Usted debería descansar más, debería muchas cosas. Pero ahora tengo un naranjal terco, un pozo ofendido y una hija que necesita un techo, y una espalda que no es de hierro. Por eso voy despacio. Matilde no contestó. Se acercó al árbol más viejo del terreno, uno de tronco ancho y corteza oscura, plantado cerca de una pequeña elevación de tierra. Puso la mano sobre él con una delicadeza que no usaba con las personas. Este era el favorito de don Julián, dijo. Clara se acercó. ¿Por qué? Porque fue el primero que plantó con sus propias manos. Decía que si este árbol seguía en pie, el naranjal no estaba perdido. El árbol parecía cansado, pero no vencido. Sus ramas se abrían como una memoria antigua. Clara apoyó los dedos sobre la corteza. Entonces habrá que cuidarlo bien. Matilde la observó en silencio. Usted habla como si ya hubiera decidido quedarse para siempre. Clara miró el almacén, la cortina blanca moviéndose, la lata con albahaca, los árboles secos, el pozo difícil, la tierra roja. Después bajó la mano al vientre. No sé si será para siempre, pero mi hija nacerá sabiendo que su madre no huyó del primer lugar que le dio una oportunidad. El viento movió las ramas del árbol viejo. Por un instante, el naranjal pareció escuchar. Esa tarde, Clara reparó una parte pequeña del techo con tablas viejas y tela encerada. No quedó hermoso, no quedó perfecto, pero cuando cayó la noche, el viento entró un poco menos, encendió el fuego, calentó pan duro, cortó el huevo de reina en dos y lo comió despacio, sentada junto a la mesa. Afuera, los árboles seguían secos, el pozo seguía casi vacío, las acequias seguían tapadas, pero dentro del almacén había humo de cocina, una cortina blanca, olor a albahaca húmeda y una mujer embarazada que, aunque cansada hasta los huesos, seguía haciendo planes. Clara pasó la mano sobre su vientre. Mañana limpiamos la primera acequia, susurró. Tú no tienes que hacer nada, solo crecer con paciencia. La niña se movió suavemente. Clara sonrió. Bien, eso también cuenta como trabajo. Y por primera vez desde su llegada, antes de dormir, Clara no pensó en la puerta que Darío había cerrado a sus espaldas. Pensó en la que ella estaba empezando a construir. La tarde en que Reina encontró la caja, Clara estaba tratando de arrancar una raíz seca que se negaba a salir de la tierra. Llevaba casi media hora tirando, empujando, aflojando el suelo con una herramienta vieja y murmurando amenazas poco elegantes contra una planta que, según ella, tenía más orgullo que sentido común. Mira que yo respeto la resistencia, dijo, respirando con dificultad, pero esto ya es terquedad vegetal. Se sentó un momento sobre una piedra, con una mano en la espalda y la otra sobre el vientre. El calor caía sobre el naranjal como una manta pesada. A lo lejos, doña Matilde revisaba unas ramas con las tijeras de podar, fingiendo no estar vigilando cada movimiento de Clara. Si sigue peleando con esa raíz, va a parir antes de tiempo solo por orgullo, dijo la anciana. No estoy peleando, estoy negociando.
Pues la raíz va ganando. Clara quiso responder, pero en ese instante Reina entró corriendo entre los árboles con un escándalo de plumas y tierra. La gallina pasó junto a Clara como si llevara una noticia urgente. Cruzó la acequia medio limpia y se dirigió directa al naranjo más viejo, aquel que Matilde había dicho que era el favorito de don Julián. «Reina», gritó Matilde, «deja ese árbol en paz». La gallina no obedeció. Nunca obedecía cuando hacerlo hubiera sido conveniente. Empezó a escarbar con una energía furiosa junto a una de las raíces gruesas del árbol. Tierra seca voló hacia ambos lados. Clara se levantó con dificultad. «Doña Matilde, su desgracia con plumas está destruyendo historia familiar. Esa desgracia no es mía cuando se porta mal». Reina siguió escarbando. Picoteó el suelo, ladeó la cabeza y volvió a raspar con las patas. Clara se acercó despacio, más por curiosidad que por enojo. Iba a espantarla cuando vio algo oscuro bajo la tierra removida. Al principio pensó que era una piedra. Luego notó una línea recta, una esquina, un borde que no parecía natural. Se agachó con cuidado. «Aquí hay algo». Matilde dejó de moverse. «¿Qué cosa?». Clara apartó tierra con los dedos. Debajo apareció una superficie envuelta en una tela ennegrecida por los años. El corazón le dio un golpe extraño. «Parece madera». Matilde se acercó tan rápido como se lo permitió su edad. Cuando vio la esquina del objeto, el color le cambió en el rostro. «No toque más». Clara levantó la mirada. «¿Sabe qué es?». La anciana no respondió. Sus ojos estaban fijos en la tierra, en la raíz, en aquel borde que el árbol había guardado durante años. «Traiga una pala pequeña», dijo al fin, «y no tire fuerte. Si eso estuvo enterrado tanto tiempo, la madera puede partirse». Clara obedeció. Entre las dos fueron retirando la tierra poco a poco. Reina se paseaba alrededor con aire de propietaria, cacareando como si supervisara el trabajo. Cada capa removida dejaba ver un poco más. Una caja de madera mediana, envuelta en tela encerada y atada con una cuerda casi deshecha. Cuando lograron sacarla, Clara sintió que pesaba más por el silencio que por su contenido. La colocaron sobre una piedra plana. Matilde pasó los dedos por la tela con una delicadeza que Clara nunca le había visto. «Don Julián», murmuró la anciana. Clara la miró. «¿Cree que él la enterró?». «No lo creo». «Lo sé». El naranjal pareció quedar más quieto. Hasta Reina dejó de cacarear durante unos segundos, aunque enseguida picoteó la cuerda como si quisiera exigir crédito por el hallazgo. Clara desató el nudo con cuidado. La tela encerada crujió al abrirse. La caja estaba manchada, pero entera. Tenía un pequeño cierre oxidado que se dio después de varios intentos. Clara contuvo el aire antes de levantar la tapa. Dentro había un paño doblado. Bajo el paño, unas cuantas monedas antiguas de oro brillaron con una luz tenue. No eran muchas, pero para Clara, acostumbrada a contar monedas pequeñas sobre una mesa pobre, aquel destello parecía imposible. Sin embargo, no fue eso lo que la hizo temblar. Junto a las monedas había un cuaderno de tapas gastadas, un mapa dibujado a mano y una carta amarillenta, protegida dentro de una funda de cuero. Clara tomó primero la carta. «Léala», dijo Matilde, con la voz más baja de lo habitual. Clara abrió el papel. La tinta estaba pálida, pero aún se entendía. Leyó en silencio al principio, luego en voz alta, porque la anciana parecía necesitar oír esas palabras salir de otra boca. «Para quien encuentre esto, si has llegado hasta esta caja, significa que te agachaste donde otros solo pasaron de largo. Significa que no viste este naranjal como una ruina, sino como algo que todavía merecía ser tocado con respeto. No sé quién serás. Tal vez alguien de mi sangre, aunque lo dudo. Tal vez una persona desconocida. Si esta tierra ha elegido tus manos, espero que no sean manos codiciosas. Aquí no dejo una fortuna. Dejo apenas lo suficiente para reparar lo primero que se rompa, si aún queda alguien con paciencia para empezar». El mapa muestra las acequias antiguas, incluso las que ya nadie recuerda. El cuaderno guarda lo que aprendí de cada árbol, porque un naranjo no muere de un día para otro. Primero pide ayuda de muchas maneras. Si encuentras esta caja, es porque aceptaste mirar abajo, cerca de la raíz. Así se salvan las cosas que importan. Don Julián Robles. Clara dejó de leer. La última línea se le nubló en los ojos. No lloró por las monedas, ni por el mapa. Lloró porque un hombre muerto, sin conocerla,
Acababa de hablarle como si su esfuerzo tuviera sentido. Matilde se limpió la nariz con el dorso de la mano y enseguida fingió que era por el polvo. Siempre escribía demasiado, murmuró. Clara sostuvo la carta contra el pecho. Pensé que había comprado un lugar vacío. No estaba vacío, dijo Matilde. Solo estaba esperando a alguien que no viniera a buscar únicamente lo fácil. Reina, quizá cansada de la emoción humana, saltó sobre la piedra e intentó meter el pico en el paño de las monedas. «Fuera de ahí», gritaron Clara y Matilde al mismo tiempo. La gallina saltó al suelo, ofendida. Clara soltó una risa entre lágrimas. Al menos sabemos quién debe recibir la primera mención en la historia. Matilde miró a Reina con resignación. No le dé importancia. Después se cree santa. Clara volvió a mirar la caja. Las monedas eran una ayuda, sí. El mapa era una promesa. El cuaderno quizá una escuela entera. Pero la carta era otra cosa. Era como si el viejo naranjo hubiera abierto la mano y le hubiera dicho: no estás entrando a una ruina, estás entrando a una responsabilidad. Clara puso la palma sobre su vientre. Pequeña susurró: parece que no somos las únicas tercas de este lugar. La niña respondió con una patada suave. Matilde observó el gesto y bajó la mirada, con una expresión menos dura. Guarde todo bien, dijo, y no hable de esto en el pueblo. Clara entendió de inmediato. Por Jamiro, por cualquiera que escuche la palabra oro antes que la palabra trabajo. El sol comenzaba a bajar. La sombra del viejo naranjo cubría la caja, a Clara, a Matilde y a Reina, que ahora escarbaba a pocos pasos como si buscara una segunda gloria. Clara cerró la tapa con cuidado. Aquel hallazgo no la hacía rica, pero por primera vez desde que había llegado al naranjal, no sintió que estuviera inventando esperanza de la nada. La esperanza tenía ahora un mapa, un cuaderno, unas monedas y una letra antigua que decía que las cosas vivas no se abandonan solo porque parezcan secas. Esa noche, Clara no pudo dormir temprano. Encendió una vela pequeña sobre la mesa coja y abrió el cuaderno de don Julián con las manos limpias, casi como si fuera a tocar algo sagrado. Matilde se había quedado más tiempo de lo habitual, sentada junto a la puerta con el bastón apoyado en las rodillas. Decía que no era por preocupación, sino porque Reina se había cansado y ella no iba a cargar a una gallina caprichosa por todo el camino. Reina dormía dentro de una cesta vacía, sin mostrar arrepentimiento. Clara pasó la primera página. La letra de don Julián era firme, ordenada, con notas pequeñas al margen. No había frases grandiosas, había fechas, observaciones, dibujos de hojas, marcas sobre el riego, señales de enfermedad, recomendaciones para podar. Cada árbol tenía una descripción, casi un carácter. Árbol 1, resistente al viento del este. No regar en exceso. Árbol 7, da fruto pequeño pero dulce. Necesita limpieza en raíces. Árbol 12, parece débil después de sequía, pero responde si se abre la acequia norte. Clara levantó la vista. Él conocía a cada árbol como si fueran personas. Matilde miró hacia afuera, donde la noche cubría las ramas secas. Para él lo eran un poco. No tenía familia cercana, tenía apellido alrededor, que no es lo mismo. Clara esperó. Matilde no solía abrir puertas de su memoria, pero aquella noche parecía menos dispuesta a cerrarlas. Don Julián era un hombre difícil, continuó la anciana. Callado, terco, incapaz de pedir ayuda incluso cuando la necesitaba. Pero amaba esta tierra. Eso sí, la amaba más que muchos aman a sus hijos. Se levantaba antes del sol para revisar las acequias. Hablaba poco con la gente, pero con los árboles tenía paciencia. Clara sonrió apenas. Entonces no estoy tan loca. No di eso. Matilde tomó el mapa de la mesa y lo extendió con cuidado. Las líneas dibujadas mostraban un sistema más complejo de lo que Clara imaginaba. Canales principales, desvíos pequeños, una acequia cubierta que pasaba cerca del viejo naranjo, marcas junto al pozo y varias anotaciones con fechas. Aquí está la razón de que el pozo pareciera peor de lo que está, dijo Matilde, señalando una línea. El agua no solo dependía del fondo. Don Julián traía parte desde esta acequia. Si está tapada, el pozo se queda aislado. Clara se inclinó sobre el papel. Entonces, si limpiamos esto, no diga limpiamos tan rápido. Usted limpia una parte, yo señalo y critico. Cada una debe conocer sus habilidades. Muy generosa división del trabajo. La sabiduría se paga caro. Clara siguió la línea con el dedo. ¿Y las monedas?
Matilde se puso seria. Úselas como si fueran las últimas del mundo. Para el techo, el pozo y herramientas. Para el pozo primero. Un techo roto moja, un pozo muerto mata. Clara asintió. Luego volvió a mirar la carta. Él escribió que quizá no sería alguien de su sangre quien encontrara la caja. Don Julián sabía mirar a la gente, y miró bastante a los robles. La voz de Matilde se endureció al decir aquel apellido. Ramiro era joven cuando don Julián aún vivía. Venía a veces, siempre bien vestido, siempre preguntando cuánto valía la tierra, nunca cuánta agua necesitaban los árboles. Don Julián no lo echaba porque la sangre pesa en los pueblos, pero después de cada visita se quedaba más callado. Por eso enterró la caja, porque no confiaba en que lo importante quedara en manos de quienes solo buscaban precio. Matilde pasó la mano por la tapa del cuaderno. Él no creía en la sangre como garantía. Decía que la tierra no reconoce apellidos, reconoce pisadas. Clara bajó los ojos a sus manos. Tenía los dedos agrietados por el trabajo, las uñas cortas, la piel marcada por tierra y jabón barato. Yo no sé si soy digna de esto. Matilde soltó un resoplido. La gente que no es digna rara vez se lo pregunta. Clara se quedó en silencio. Afuera, el viento movía la cortina blanca de la ventana rota. Dentro, la vela iluminaba el mapa y el cuaderno como si fueran una promesa modesta, no de riqueza, sino de dirección. Pensé que el dinero sería lo más importante, dijo Clara después de un rato. Eso pensaría Ramiro, pero no lo es. No, Clara tocó el mapa con cuidado. Lo más importante es saber por dónde vuelve el agua. Matilde asintió, y saber que no todos los árboles secos están muertos. Algunos solo están esperando que alguien entienda que les falta. Clara apoyó la espalda contra la silla. Sintió cansancio, pero no el cansancio vacío de los primeros días. Este era distinto. Tenía dentro una tarea. Mañana empezamos con la acequia norte. Mañana usted empieza con media acequia norte. La otra mitad espera. No quiero que esa niña nazca en medio de un canal por culpa de su orgullo. Clara se acarició el vientre. ¿Oíste? Doña Matilde cree que tienes espíritu aventurero. Doña Matilde cree que su madre tiene poco juicio. Eso también puede heredarse. Matilde intentó mantener la cara seria, pero esta vez la sonrisa se le escapó completa, pequeña y rápida. La noche avanzó. Antes de irse, Matilde envolvió de nuevo las monedas, la carta y el cuaderno en la tela encerada. No deje esto a la vista. Clara buscó un lugar seguro y finalmente escondió la caja bajo una tabla suelta del almacén, cerca de la máquina de coser. Al hacerlo, pensó en su viejo costurero. Durante años había guardado allí monedas, hilos, agujas, pequeñas posibilidades. Ahora tenía otra caja, una más antigua, que no contenía solo una salida, sino una herencia de trabajo. Cuando Matilde se marchó con Reina bajo el brazo, porque la gallina, por supuesto, había decidido dormirse demasiado cómoda, Clara quedó sola con la vela casi consumida. Abrió otra vez el cuaderno y leyó una frase escrita al margen. Cuando un árbol parezca perdido, no mires primero las ramas, mira la raíz. Clara pasó los dedos por la línea. Sintió que don Julián no hablaba solo de árboles. Al amanecer, Clara estaba de pie junto a la acequia norte con una pala pequeña, un pañuelo atado en la cabeza y una determinación que Matilde calificó de peligrosa antes incluso de saludar. Va a hacerlo despacio, ordenó la anciana. Buenos días para usted también. No vine a darle buenos días. Vine a evitar que convierta una acequia en tumba. ¡Qué imagen tan alegre! Matilde señaló el mapa extendido sobre una piedra. Empiece aquí. La tierra está más hundida. Eso quiere decir que debajo todavía queda el canal. No golpee fuerte. Afloje, retire, mire. Afloje, retire, mire. ¿Entendió? Aflojar, retirar, mirar y respirar. Se le olvida respirar cuando se empeña. Clara quiso discutir, pero era verdad. El trabajo empezó lento. La tierra estaba dura en la superficie, pero más abajo conservaba una humedad vieja, escondida. Clara retiró piedras, raíces, hierbas secas y capas de barro endurecido. Cada pocos minutos debía detenerse, enderezar la espalda y apoyar una mano sobre el vientre. Matilde aprovechaba esas pausas para darle agua, aunque lo hacía con el gesto de quien entrega una herramienta, no un cuidado. A media mañana apareció un Cauve Chandé, un niño delgado con sombrero grande y ojos curiosos. Llevaba 3 cabras por el camino y se detuvo junto a la cerca. Dicen que usted compró el naranjal muerto, dijo sin saludo. Clara,
cubierta de polvo, levantó la vista. Eso dicen. Mi madre dice que está loca. Tu madre parece una mujer informada. El niño sonrió. Tengo estiércol de cabra. Sirve para la tierra. Matilde lo miró con aprobación. Por fin alguien trae algo útil sin hablar demasiado. ¿Cuánto quieres?, preguntó Clara. El niño se encogió de hombros. Pan o algo dulce si tiene. Clara pensó en sus provisiones escasas. Luego recordó un pedazo de pan y unas cáscaras de naranja seca que había guardado de un encargo anterior. No era mucho, pero podía preparar algo. Te doy pan tostado con un poco de aceite si me ayudas a dejar los sacos junto al almacén. El niño aceptó de inmediato. Así, el primer intercambio del naranjal no fue con monedas, sino con estiércol, pan y una curiosidad que no parecía cruel. Cuando el niño se fue, Clara volvió a la acequia. El sol ya estaba alto y el sudor le corría por el cuello. La pala golpeó algo hueco. Clara se detuvo. Doña Matilde. La anciana se acercó. Clara apartó tierra con las manos. Debajo apareció una abertura estrecha, cubierta de barro seco y pequeñas piedras. Matilde se arrodilló con esfuerzo, tocó el borde y cerró los ojos un instante. Aquí está. Clara sintió que el corazón le aceleraba. Trabajaron con más cuidado. Al retirar la obstrucción principal, primero no pasó nada. Solo tierra, silencio, un olor húmedo que subió desde abajo. Clara se quedó mirando la abertura, como si hubiera esperado demasiado de un agujero oscuro. Tal vez ya no hay agua, murmuró. Matilde no respondió. Puso una mano sobre la tierra, inclinó la cabeza y escuchó. Espere. Un sonido pequeño llegó desde dentro. No era un chorro, ni siquiera un correr claro. Era apenas un goteo, un temblor, como si la tierra estuviera recordando una canción olvidada. Luego apareció el primer hilo de agua. Era marrón, débil, mezclado con barro. Avanzó despacio por el canal abierto, se detuvo en una piedra, la rodeó y siguió. Clara se quedó inmóvil. Había visto agua todos los días de su vida, pero nunca un poco de agua le había parecido tan cercano a un milagro. Mire, susurró. Estoy mirando, dijo Matilde, y por primera vez no sonó crítica. El hilo creció un poco más. El barro se ablandó. La acequia, después de años tapada, empezó a respirar. Clara se llevó una mano a la boca. No lloró fuerte, solo se le llenaron los ojos. Está viva. Matilde miró los árboles. Estaba viva. Nadie le había abierto paso. Clara apoyó ambas manos sobre el vientre. ¿Lo ves, pequeña? Hasta tú sabías que este lugar no estaba muerto. La niña se movió con fuerza. Clara rió entre lágrimas. Sí, sí, tú lo descubriste antes que todos. Esa misma tarde, el tergien recomendado por Matilde llegó para revisar el pozo. Era un hombre de pocas palabras, manos grandes y mirada tranquila. Cobró menos de lo que Clara temía y más de lo que ella hubiera querido, pero aceptó hacerlo por partes. Con las primeras monedas de don Julián, Clara pagó la limpieza inicial y la reparación de una polea vieja. No está perdido, dijo el hombre después de revisar el fondo, pero hay que tratarlo con paciencia. Clara miró a Matilde. Parece que todo aquí exige paciencia, porque todo aquí tiene más juicio que usted. Con el estiércol de cabra, Clara preparó pequeñas zonas de tierra bajo los árboles menos dañados. Plantó algunas semillas de verdura y limpió alrededor de don Bigote, la flaca y el terco. Al caer la tarde, agotada y con las manos llenas de ampollas, fue a revisar el árbol que había nombrado el terco. Al principio no vio nada. Luego, cerca de una rama baja, encontró un punto verde, pequeño, casi ridículo, una hoja nueva, tan tierna que parecía incapaz de resistir el viento. Clara se acercó como si pudiera asustarla. Doña Matilde llamó, sin apartar los ojos. La anciana llegó a su lado y miró la rama. Se quedó callada tanto tiempo que Clara empezó a preocuparse. ¿Está bien? Está viva, dijo Matilde. Clara tocó la hoja con la punta de un dedo. Después se rió. No una risa grande, no una risa de triunfo completo, sino una risa incrédula, limpia, nacida de un lugar que llevaba semanas apretado. El terco, dijo. Tenía que ser. El terco. Matilde resopló. Nombre absurdo pero apropiado. Clara miró la pequeña hoja, luego el hilo de agua que todavía corría débil por la acequia abierta, luego el cielo teñido de naranja. Nada estaba resuelto.
El techo seguía roto en partes. El dinero era poco. El pozo necesitaba más trabajo. La mayoría de los árboles continuaba seca. Su hija nacería pronto, y ella seguía siendo una mujer sola en un lugar que muchos consideraban una locura. Pero una hoja había brotado, y a veces una hoja basta para que una mujer cansada vuelva a creer en el día siguiente. La noticia no tardó en llegar al pueblo. Primero fue el niño de las cabras, que contó a su madre que la mujer del naranjal muerto había conseguido que el agua corriera por una acequia. Luego fue el Tergieng, que mencionó en la taberna que el pozo no estaba tan perdido como todos decían. Después alguien vio humo saliendo del viejo almacén al amanecer, y otro juró haber visto una cortina blanca moviéndose en la ventana rota. En Santa Olalla, esas pequeñas cosas bastaban para alimentar una semana de conversación. Dicen que limpió una acequia, dicen que está plantando verduras, dicen que habla con los árboles. Eso último sí me lo creo. Clara escuchaba comentarios cuando iba al mercado con una cesta pequeña. La primera vez llevó apenas unos manojos de hierbas, unas hojas verdes y unas pocas verduras tempranas que habían crecido entre los naranjos con una rapidez que a ella le pareció misericordiosa. No esperaba vender mucho. De hecho, esperaba más burlas que monedas. Y las hubo. Un hombre miró su cesta y sonrió. ¿Eso salió del naranjal muerto? Sí. Entonces cuidado. Igual revive en la olla. Clara lo miró con calma. Si revive, le subiré el precio. Algunas mujeres rieron, no con crueldad, esta vez, más bien sorprendidas de que Clara no bajara los ojos. La Bambán del mercado, una mujer robusta con brazos fuertes y delantal blanco, se acercó a mirar. ¿Son suyas? Del naranjal. No sabía que los muertos daban verduras. Depende de quién los entierre. La mujer tomó un manojo, lo olió y fingió evaluar con severidad. Me llevo 2. Solo quiero saber qué sabor tiene la verdura de una mujer tan terca. Clara le entregó los manojos. Probablemente sabe a cansancio. El cansancio alimenta más que la pereza. Fue la primera venta, pequeña, casi insignificante. Pero Clara guardó las monedas en un bolsillo interior y sintió una alegría silenciosa. No era caridad, no era limosna, era pago por algo que ella había cultivado con sus manos. A partir de entonces, algunos empezaron a acercarse de otra manera. El herrero del pueblo, un hombre ancho y serio, pasó por el naranjal una tarde para mirar el portón. Ese cierre no aguanta ni un mal pensamiento, dijo. Por suerte, aquí casi no pasan pensamientos buenos ni malos. El herrero tocó la madera, revisó las bisagras y volvió 2 días después con una pieza reparada. Me paga cuando pueda. Clara quiso protestar. No me gusta deber favores. No es favor. Es trabajo aplazado. Matilde, sentada a la sombra con Reina, picoteando cerca, intervino. Acepte antes de que el hombre recupere el juicio. Clara aceptó. El portón no quedó nuevo, pero cerraba mejor. Y ese sonido, el de la madera encajando en su sitio, le dio una seguridad que no sabía cuánto necesitaba. Mientras tanto, el almacén cambiaba poco a poco. Clara remendó otra parte del techo. Colgó sus telas en una cuerda. Puso la olla en un rincón protegido. La albahaca empezó a asomar en la lata junto a la puerta. Algunas mañanas, el humo de cocina subía en una línea fina, y desde el camino podía verse que alguien vivía allí. No ocupaba el lugar, lo habitaba. Matilde seguía diciendo que no ayudaba. Lo decía mientras revisaba los brotes nuevos, mientras le enseñaba a Clara a no regar a pleno sol, mientras le explicaba qué ramas cortar y cuáles dejar, mientras espantaba a Reina de la cesta de verduras. Esa gallina se cree dueña del negocio, dijo Clara una tarde, quitándole un tomate pequeño del pico. No se cree. Está convencida. Entonces que pague impuestos. No le dé ideas. Es capaz de cobrar entrada. Los días no se volvieron fáciles. Clara seguía despertando con dolor de espalda. Algunas noches las piernas se le acalambraban. El dinero entraba en cantidades pequeñas y salía demasiado rápido. Pero el naranjal ya no tenía la quietud de los lugares abandonados. Había pasos marcados en la tierra, herramientas apoyadas junto al pozo, verduras creciendo bajo los árboles, agua abriéndose camino poco a poco. Y había brotes, no en todos los naranjos, no muchos, pero sí suficientes para que Clara recorriera las filas cada mañana con una esperanza prudente. Don Bigote mostró 2 hojas nuevas. La flaca seguía dudando. El terco, para sorpresa de nadie,
Sacó otra pequeña rama verde, como si quisiera ganar una discusión. Un atardecer, Clara estaba sentada frente al almacén, cosiendo una camisa para un vecino, cuando vio a dos mujeres detenerse junto al portón. No entraron, solo miraron. «Está quedando distinto», dijo una. «Está quedando vivo», corrigió la otra, en voz baja. Clara fingió no escuchar, pero sus manos se quedaron quietas sobre la tela. Durante mucho tiempo, la habían mirado como una desgracia. Ahora, por primera vez, alguien miraba el lugar que ella estaba levantando y no veía locura. Esa noche, guardó el cuaderno de don Julián bajo la tabla suelta, junto a la carta y al mapa. Antes de cerrar el escondite, volvió a leer una página marcada. La flor no aparece cuando uno la exige, sino cuando la raíz acepta volver a confiar. Clara apagó la vela y salió un momento al fresco. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. El naranjal seguía siendo pobre, imperfecto, vulnerable, pero ya no parecía muerto. Olía a tierra húmeda, a humo suave, a pan tostado, a albahaca pequeña junto a la puerta. Clara puso la mano sobre su vientre. «¿Lo notas?», susurró. «Ya no suena tan vacío». La niña se movió despacio, como si contestara desde su propio mundo de agua y espera. Clara sonrió. No sabía que, lejos de allí, las mismas noticias que empezaban a cambiar la mirada del pueblo también estaban despertando otra cosa, la curiosidad de Ramiro Robles. Y donde la gente sencilla empezaba a ver vida, él comenzaría a oler dinero. Ramiro Robles no volvió al Naranjal por nostalgia. No volvió porque echara de menos a don Julián, ni porque recordara las tardes de infancia entre árboles cargados de fruto. Volvió porque en la taberna de Santa Olaya escuchó demasiadas veces una palabra que no le gustó: agua. Dicen que la mujer encontró una acequia antigua. Dicen que el pozo vuelve a dar. Dicen que algunos árboles están brotando. Ramiro escuchó primero con una sonrisa incrédula, después con atención, y finalmente con esa quietud peligrosa de los hombres que empiezan a calcular. Cuando vendió el naranjal, lo hizo convencido de haberse quitado de encima una carga inútil. Una tierra seca, unos árboles muertos, un almacén podrido y un pozo que solo prometía gastos. Se había reído incluso al ver a Clara Montes firmar los papeles con aquel vientre enorme y sus manos de costurera. Para él, aquella mujer era una desesperada comprando ruina con nombre de propiedad. Pero si el agua había vuelto, si el pozo no estaba muerto, si don Julián había dejado algo escondido, la risa se le secó. 2 días después, Ramiro apareció frente al portón con un hombre delgado vestido de negro que llevaba una cartera de cuero bajo el brazo. Clara los vio desde la acequia norte. Estaba inclinada sobre una línea de tierra húmeda, con las mangas recogidas, el cabello atado de cualquier manera y un pañuelo protegiéndole la nuca del sol. Al ver a Ramiro, se enderezó despacio. No sintió sorpresa, sintió confirmación. Doña Matilde, que estaba revisando los brotes de don Bigote, escupió a un lado con absoluto desprecio. «¿Ya olió? ¿Qué cosa?», preguntó Clara. «Que algo vuelve a valer». Ramiro golpeó el portón con el mango de su bastón, no con fuerza, sino con suficiencia. «Señora Montes». Clara caminó hasta la entrada. No abrió. «Señor Robles». Ramiro miró el cierre reparado, las bisagras nuevas, la madera reforzada por el herrero. Luego observó el interior. La acequia limpia en varios tramos, el pozo con polea arreglada, la cortina blanca en la ventana del almacén, la lata con albahaca junto a la puerta. Su rostro apenas cambió, pero sus ojos se estrecharon. «Veo que ha hecho arreglos. Es lo que suele hacerse cuando una compra una propiedad». El hombre de la cartera dio un paso adelante. «Venimos a revisar ciertos asuntos vinculados a bienes familiares de los Robles». Clara lo miró. «¿Y usted es?» «Don Anselmo Vega, asesor legal». Matilde soltó una risa seca desde atrás. «Asesor legal. Qué nombre elegante para un buitre con zapatos». Ramiro fingió no oírla. «Doña Clara, queremos evitar malentendidos. Esta tierra perteneció a mi familia durante muchos años. Si dentro de la propiedad hubiera objetos, documentos o valores que correspondieran al patrimonio Robles, tendríamos derecho a revisarlos». Clara sintió una presión fría en el pecho. No por miedo a sus palabras, sino porque entendió que Ramiro no estaba allí por el pozo. Estaba allí por lo que sospechaba debajo de la tierra. «Usted vendió esta propiedad», dijo Clara. «Vendí el terreno en el estado en que se encontraba.
y yo lo compré en el estado en que se encontraba. Eso no significa que pueda apropiarse de objetos familiares. Clara apoyó una mano sobre el portón. ¿Qué objetos? Ramiro sonrió despacio. Eso venimos a comprobar. No, la palabra fue simple. Clara la dijo, sin levantar la voz. El asesor legal abrió la cartera. Quizá no comprende que hay aspectos del contrato que podrían revisarse. Comprendo muy bien mi contrato. Una mujer en su situación puede haber firmado sin conocer todos los detalles. Clara sintió a su hija moverse, fuerte, justo debajo de sus costillas. Por un instante, el dolor le cortó la respiración. Luego levantó el mentón. Una mujer en mi situación sabe leer cuando se trata del techo de su hija. Ramiro cambió apenas de tono. La amabilidad se volvió más fina, más peligrosa. No conviene ponerse difícil, Clara. Usted está sola, está a punto de dar a luz. No tiene marido aquí, ni familia que responda por usted. Sería mejor permitirnos pasar, revisar y resolver esto con calma. Clara miró sus zapatos limpios, su chaqueta bien planchada, sus manos que jamás habían abierto una acequia. Luego miró la tierra bajo sus pies, el portón reparado, los árboles que empezaban a respirar. Detrás de ella, Matilde no se movió, pero Clara sintió su presencia como un muro viejo, todavía firme. Clara tomó las tijeras de podar que llevaba colgadas en el cinturón. No las levantó como amenaza, solo las sostuvo, recordándole a Ramiro que allí se trabajaba. No tengo un marido detrás, dijo, pero tengo papeles en la mano, tierra bajo los pies y a mi hija en el vientre. Con eso basta para no abrirle el portón. El asesor legal bajó la vista. Ramiro dejó de sonreír. Está cometiendo un error. No, estoy cerrando mi puerta. Volveremos. Entonces vuelva con una orden válida, no con apellidos y sospechas. Ramiro se acercó un poco más al portón. No sabe con quién se está enfrentando. Clara sostuvo su mirada. Usted tampoco. Por unos segundos, el camino quedó en silencio. Luego Ramiro hizo una leve inclinación de cabeza, como si aún quisiera parecer dueño de la situación, y se marchó con el hombre de la cartera. Cuando estuvieron lejos, Clara soltó el aire que había estado reteniendo. Matilde se acercó. Temblaba. Sí, pero no abrió. Clara miró el camino por donde Ramiro desaparecía. Temblar no abre puertas, doña Matilde. La anciana la observó con algo parecido al orgullo. No, pero a veces las mantiene cerradas mejor que la rabia. Clara volvió hacia el almacén. Esa noche escondió la caja de don Julián en otro lugar, más profundo, dentro de un hueco bajo la piedra de la chimenea. Guardó el contrato de propiedad envuelto en tela junto a la carta, el cuaderno y el mapa. Por primera vez desde que compró el naranjal, Clara entendió que ya no bastaba con salvarlo. Ahora tendría que defenderlo. Ramiro no intentó entrar al naranjal al día siguiente. Hizo algo peor. Empezó a hablar. No habló gritando en la plaza, ni acusando directamente frente al notario. Ramiro era más cuidadoso que eso. Dejó caer frases pequeñas en lugares precisos. En la taberna, comentó que algunas propiedades antiguas podían ocultar bienes familiares. En la panadería, lamentó que una mujer tan necesitada hubiera sido puesta en una situación que quizá no comprendía. En la puerta de la iglesia, dijo que don Julián siempre había guardado cosas de valor y que sería una pena que acabaran en manos equivocadas. Al tercer día, el rumor ya tenía forma propia. Dicen que la mujer encontró algo enterrado. Dicen que era de don Julián. Dicen que no lo quiso devolver. Dicen que por eso no deja pasar a Ramiro. Clara notó el cambio en el mercado. Las mismas mujeres que la semana anterior habían comprado sus verduras con curiosidad, ahora miraban la cesta un poco más de tiempo antes de acercarse. El hombre que se había burlado de los muertos que daban verduras no dijo nada, pero sus ojos fueron de sus manos a su vientre, luego a su rostro. La panadera le compró menos que de costumbre y lo hizo con una expresión incómoda. ¿Pasa algo?, preguntó Clara. La mujer apretó los labios. La gente habla, la gente respira y habla. A veces hace ambas cosas mal. La panadera no sonrió. Dicen que don Julián dejó cosas en el naranjal. Don Julián dejó árboles secos, acequias tapadas y un pozo enfermo. Eso también estaba allí, pero nadie vino a reclamarlo. Clara, ¿usted cree que robé algo? La pregunta cayó entre ellas con más peso del que Clara esperaba. La panadera bajó la mirada hacia los manojos de verdura. No sé qué creer. Clara sintió una punzada que no venía del embarazo. Durante un momento quiso explicar todo. La caja, la carta, el mapa,
las monedas pocas y gastadas, el cuaderno lleno de paciencia. Quiso decir que no había robado nada, que había trabajado hasta sangrarse las manos, que si algo tenía ahora era porque se había agachado donde otros solo veían basura. Pero se contuvo. Una verdad mal entregada puede terminar en manos de quien la usa mal. Entonces mire bien, dijo Clara con calma. Mire el naranjal, mire mis manos, mire quién vino a pedir y quién vino a trabajar. Después crea lo que quiera. Pagó sus compras mínimas, recogió su cesta y salió del mercado con la espalda recta. No lloró hasta llegar al camino solitario entre el pueblo y el naranjal. Allí se detuvo un momento bajo una higuera, respiró con dificultad y apoyó la frente contra el tronco. No es justo, susurró. La niña se movió. Clara cerró los ojos. Ya lo sé. Nadie prometió que lo fuera. Cuando llegó al naranjal, Matilde la esperaba junto al portón. No preguntó. Le bastó ver la cara de Clara. Ya empezó. Clara dejó la cesta sobre una piedra. Una mentira corre más que una embarazada. Corre más que todos. Por eso no conviene perseguirla. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callada mientras me llaman ladrona? Matilde se acercó, apoyando el bastón con fuerza. No intente tapar la boca del pueblo. Se cansará antes de que ellos se queden sin lengua. Haga de tal manera que, cuando la verdad llegue, tengan que escuchar el ruido de su propia estupidez. Clara soltó una risa triste. Usted consuela como una piedra. Las piedras no mienten. Esa tarde, el herrero llegó con 2 piezas de metal para reforzar mejor el cierre del portón. No hizo preguntas, no mencionó rumores. Solo trabajó durante 1 hora bajo el sol, ajustando clavos y bisagras. Cuando terminó, Clara le ofreció unas monedas. Ya me pagará. No quiero deber. El hombre miró hacia el camino. Entonces páguele al naranjal quedándose. Clara se quedó sin respuesta. Poco después, apareció el niño de las cabras, corriendo desde la colina. Señora Clara, dijo, casi sin aire. Vi a 2 hombres rondando por detrás, cerca de la acequia vieja. No eran del pueblo. Matilde apretó el bastón. ¿Cómo eran? El niño describió a uno alto con sombrero oscuro y otro más bajo, de manos grandes. Clara sintió un frío lento en la espalda. Ramiro está buscando por dónde entrar, dijo. Aquella noche, Clara revisó todos sus papeles. El contrato de compra, el recibo del pago, la carta de don Julián, el mapa, el cuaderno. Lo envolvió todo en tela, lo escondió de nuevo y luego se sentó junto a la máquina de coser con la vela encendida. La máquina era lo único de su vida anterior que seguía allí, sólida, pesada, fiel. Clara pasó los dedos sobre el metal gastado. Había cosido dobladillos para mujeres que no sabían cuánto costaba una puntada cuando una estaba cansada. Había arreglado mangas, cortinas, manteles, ropa de bebé. Siempre había sabido remendar telas. Ahora debía aprender a remendar su nombre. Afuera, el viento movía los naranjos. El terco, con sus hojas nuevas, parecía más frágil que nunca bajo la noche. Clara salió y tocó su tronco. No te asustes, murmuró. Los rumores no riegan, pero tampoco arrancan raíces si una no se deja. Se lo decía al árbol, pero necesitaba escucharlo ella. La primera flor de azahar apareció una mañana después de una noche tibia. Clara la encontró en Don Bigote. Al principio, pensó que era un trozo de tela blanca enganchado en una rama. Se acercó para retirarlo y entonces vio los pétalos pequeños, limpios, abiertos con una modestia casi solemne. Una sola flor, una flor diminuta en medio de un árbol viejo que semanas atrás parecía condenado. Clara no habló, se quedó frente a ella con las manos sobre el vientre, como si cualquier palabra pudiera asustarla. El aire olía apenas distinto. No era todavía el perfume intenso de un naranjal en primavera, sino una promesa mínima, un aliento blanco. Matilde llegó unos minutos después y siguió la mirada de Clara. La anciana se quedó inmóvil. Es poca cosa, dijo al fin. Clara la miró de reojo. Doña Matilde, se le está quebrando la voz. Por el polvo. No hay polvo. Entonces por su conversación. Clara sonrió sin apartar los ojos de la flor. Mire, don Bigote, la señora está emocionada, pero no quiere admitirlo. Matilde levantó el bastón. Si empieza a ponerme en ridículo frente a los árboles, me voy. No se irá. Quiere ver si salen más flores. La anciana no respondió. Eso fue suficiente. Durante todo el día, Clara trabajó con una ligereza extraña.
Las tareas seguían siendo duras, pero la flor había cambiado algo en el aire. Ya no era solo una hoja verde, no solo un hilo de agua. Era una señal visible para cualquiera. El naranjal no estaba muerto. Por la tarde, cuando el sol bajaba y Clara recogía unas herramientas cerca del pozo, oyó pasos junto al portón. Ramiro estaba allí otra vez. Esta vez no venía con sonrisa amable, tampoco con el asesor legal. Venía solo, con el rostro más duro y los ojos fijos en el interior del terreno, como si la flor de azahar lo hubiera insultado personalmente. Necesitamos hablar. Clara dejó la herramienta en el suelo y caminó hacia el portón. Hable desde ahí. Ramiro miró hacia don Bigote. Sus ojos se detuvieron en la pequeña flor blanca. Clara lo notó. Así que era verdad, dijo él. Están brotando. Algunos. Interesante. Cuando lo vendí, esto no valía nada. Cuando lo vendió, usted no quiso ensuciarse las manos para averiguar si valía. Ramiro apretó la mandíbula. No juegue conmigo, Clara. Sé que encontró algo. Encontré mucho trabajo. Don Julián escondió bienes familiares. Usted lo sabe. Tal vez monedas, tal vez documentos, tal vez mapas. No me importa cómo lo llame. Tiene que entregarlo. Clara sintió que la niña se movía con fuerza. Esta vez no fue una patada juguetona. Fue un golpe que le tensó el vientre. Respiró despacio. Lo que hay en esta propiedad me pertenece legalmente, salvo que un juez diga lo contrario. Un juez puede decir muchas cosas si se le presentan los papeles adecuados. ¿Papeles adecuados o papeles fabricados? Ramiro dio un paso más cerca del portón. Le conviene ser prudente. Usted está sola, y la prudencia es lo único que protege a las mujeres solas. Clara se acercó también, hasta que solo la madera los separó. No, a las mujeres solas las protege aprender rápido de los hombres que creen que pueden asustarlas. Ramiro bajó la voz. Si no me deja revisar el terreno, iniciaré una reclamación. Diré que ocultó pertenencias de mi familia. Diré que aprovechó el estado de abandono para apropiarse de bienes que no estaban incluidos en la venta. Diré que una mujer desesperada puede hacer muchas cosas. Clara sintió un dolor bajo, leve, como una presión que iba y venía. Se llevó la mano al vientre sin querer. Ramiro lo vio y sonrió apenas. No está en condiciones de pelear. Clara odiaba que tuviera razón en una parte. Estaba cansada. Cada día su cuerpo le recordaba que el parto se acercaba. Había noches en que levantarse del suelo le costaba lágrimas. Había mañanas en que el miedo la despertaba antes que el sol. No era invencible, no era de piedra, no quería serlo, pero tampoco era la mujer que Darío había dejado en una habitación con el cajón vacío. Váyase, Ramiro, volveré, con orden judicial, con lo que haga falta. Él se inclinó un poco hacia el portón, y cuando esto vuelva a manos de los Robles, tendrá suerte si le permito recoger sus trapos. Clara lo miró en silencio. No respondió de inmediato. Esperó hasta que la rabia dejara de temblarle en la garganta. Luego dijo, cuando yo llegué aquí, usted ya había renunciado a este lugar. No lo vendió por dolor, lo vendió por desprecio. Ahora vuelve porque huele que algo puede darle dinero. Eso no es derecho, es hambre mal vestida. Ramiro la miró con odio. Está advertida. Se marchó sin despedirse. Clara esperó a que sus pasos se perdieran. Entonces cerró los ojos y respiró. El dolor bajo volvió, breve. Matilde salió del almacén, donde había estado escuchando. ¿Contracciones? No sé. Creo que solo mi hija opinando sobre Ramiro. Tiene buen criterio. Clara intentó reír, pero estaba pálida. Matilde la obligó a sentarse. Descanse, tengo cosas que hacer. Tiene una niña que nacerá pronto. Eso también es una cosa que hacer, y bastante grande. Clara miró hacia don Bigote. La flor blanca seguía allí, pequeña y firme en su rama. Más tarde, cuando pudo levantarse, se acercó al árbol y tocó con cuidado la corteza. Naciste justo a tiempo, susurró a la flor. Al menos ahora sé que no estaba loca. El viento movió apenas los pétalos, y por primera vez, Clara tuvo la sensación de que la flor no era solo una señal de vida, era también una declaración de guerra contra todo lo que había querido llamar muerto a ese lugar. Ramiro volvió 4 días después. No volvió solo. Clara lo vio desde el pozo, al levantar la cabeza por el sonido de pasos pesados. Ramiro venía por el camino con 2 hombres detrás. Uno llevaba una barra de hierro, el otro una cuerda gruesa. No traían papeles, ni asesor, ni fingida cortesía.
traían prisa. El cielo estaba cargado de nubes bajas. El aire olía a lluvia lejana, de esa lluvia que aún no cae pero ya cambia el ánimo de los animales. Reina, que había estado picoteando cerca de la puerta, levantó la cabeza y cacareó con alarma. Matilde no estaba a la vista. Había ido al pueblo por unas hierbas para Clara y debía regresar más tarde. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Ramiro golpeó el portón. «Abra». Clara caminó hacia él con cuidado. El vientre le pesaba más que nunca. Cada paso parecía exigirle permiso al cuerpo. «No». Ramiro hizo una seña a los hombres. «Entonces lo abriremos». Uno de ellos colocó la barra entre las tablas del portón. «Esta es propiedad privada», dijo Clara. Ramiro soltó una risa seca. «Esta es una disputa familiar de los Robles. Usted vendió y usted ocultó lo que no le pertenecía. No tiene derecho a entrar. Tengo derecho a recuperar lo que es de mi sangre». Clara miró la barra de hierro. Miró a los dos hombres. Miró el camino vacío hacia el pueblo. Por un segundo, el miedo fue físico. Le apretó las piernas, el vientre, los pulmones. No podía empujar a esos hombres. No podía correr como antes. No podía defender el portón con su cuerpo sin poner en riesgo a su hija. El hombre de la barra empezó a forzar el cierre. El metal reparado por el herrero resistió, pero la madera crujió. Clara retrocedió. Ramiro sonrió. «Eso es. Sea sensata». Clara no estaba siendo sensata. Estaba recordando. Recordó algo que había visto en el almacén los primeros días. Una campana vieja colgada de una viga, cubierta de polvo, con una cuerda reseca. Tal vez había servido para llamar a los trabajadores del naranjal. Tal vez don Julián la usaba para avisar cuando llegaba el agua o cuando terminaba la jornada. Clara la había limpiado una tarde pensando que algún día podría vender el metal, pero la había dejado allí. Ahora, sin pensarlo más, se giró y caminó hacia el almacén tan rápido como pudo. Gritó Ramiro. «¿A dónde va?» El portón volvió a crujir. Clara entró al almacén, tomó la cuerda de la campana y tiró. La primera vez apenas sonó. Un golpe ronco, oxidado, casi muerto. Tiró otra vez. La campana despertó. El sonido salió del almacén, cruzó el naranjal, pasó sobre los árboles secos y los brotes nuevos, saltó por encima del portón y corrió hacia el camino del pueblo. Era un sonido áspero, viejo, urgente. Clara tiró con todas sus fuerzas, una y otra vez, hasta que los brazos le dolieron y el vientre se le endureció. Ramiro gritó algo, pero la campana lo cubrió. En el portón, los hombres dudaron. «Pare esa maldita cosa», ordenó Ramiro. Clara tiró de nuevo. La campana respondió más fuerte. Reina, contagiada por el escándalo, empezó a correr en círculos frente al almacén, cacareando como si también ella estuviera convocando justicia. El portón cedió un poco bajo la barra, pero no se abrió. Entonces, desde el camino, llegó la primera voz. «¿Qué pasa aquí?» Era el niño de las cabras, que venía corriendo con una de sus cabras detrás. Luego apareció el herrero, todavía con el delantal de trabajo. Más atrás, dos mujeres del mercado. Después, la panadera. Y finalmente doña Matilde, avanzando con el bastón en una mano y un manojo de hierbas en la otra, respirando con dificultad pero con los ojos encendidos. «Ramiro Robles», gritó la anciana, «quite esas manos del portón». Ramiro se volvió, irritado. «No se meta, Matilde. Esto es asunto de familia». La anciana se acercó hasta quedar frente a él. Reina corrió detrás y se plantó a su lado como una absurda guardiana con plumas. «¿Familia?», dijo Matilde, con una voz que hizo callar incluso a los curiosos. ¿Dónde estaba la familia Robles cuando don Julián murió solo? ¿Dónde estaban cuando las acequias se taparon? ¿Dónde estaban cuando el pozo se llenó de musgo y los árboles se secaron? La familia no brota de la tierra solo porque huela dinero. Un murmullo recorrió a los vecinos. Ramiro apretó los puños. Esta mujer encontró bienes que pertenecen a los Robles. Clara salió del almacén. Estaba pálida, sudada, con una mano sobre el vientre. Pero caminó hasta el portón y se colocó del lado de dentro. Frente a todos, «Esta mujer compró legalmente una ruina que usted vendió con gusto», dijo Clara. «Esta mujer limpió tierra, abrió acequias, pagó reparaciones y durmió bajo un techo roto mientras usted no preguntaba si aquí quedaba vida. Ahora que la hay, quiere entrar por la fuerza». La panadera bajó la vista.
El herrero miró el cierre forzado y frunció el ceño. Eso es allanamiento, dijo el herrero. Ramiro señaló a Clara. Ella los está engañando. Matilde golpeó el suelo con el bastón. No, usted está llegando tarde a su propia codicia. La campana dejó de moverse. Su último eco quedó suspendido sobre el naranjal. Y por primera vez desde que Ramiro había empezado a ensuciar su nombre, Clara no estaba sola frente al portón. El notario llegó media hora después, llamado por el herrero y por la panadera, que caminaron hasta el pueblo con más rapidez de la que Clara habría imaginado. Don Esteban apareció con su chaqueta mal abotonada, el rostro serio y una carpeta bajo el brazo. Al ver el portón forzado, los hombres de Ramiro, la barra de hierro y a Clara pálida del otro lado, entendió bastante antes de hacer preguntas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ramiro dio un paso adelante, intentando recuperar la autoridad perdida. Don Esteban, justamente lo estábamos esperando. Esta mujer se niega a permitir una revisión legítima de bienes pertenecientes a la familia Robles. El notario miró a Clara. ¿Tiene usted su escritura? Sí. Clara entró al almacén con Matilde siguiéndola de cerca. Sacó el paquete de tela desde el hueco bajo la piedra de la chimenea. Le temblaban las manos, pero no la voz. Volvió al portón y entregó la escritura a través de la abertura. Don Esteban leyó con calma. Luego sacó de su carpeta una copia del registro. El silencio se volvió pesado. La compraventa es válida, dijo finalmente. La propiedad fue transferida a doña Clara Montes con todos sus elementos fijos: tierra, construcciones, pozo, acequias y árboles. No existe en este contrato reserva alguna de bienes familiares dentro del terreno. Ramiro se puso rojo. Eso no prueba que no haya objetos personales de don Julián escondidos aquí. ¿Tiene usted una lista registrada de esos objetos? Ramiro calló. ¿Un inventario notarial? Silencio. ¿Una denuncia previa a la venta? Ramiro apretó los dientes. Todos sabemos que don Julián desconfiaba de la gente. Matilde soltó una risa amarga. De usted sobre todo. Y con buen gusto. Ramiro la señaló. Esa vieja siempre estuvo resentida. Doña Matilde dio un paso adelante. Por un momento, Clara vio a la mujer que aquella anciana había sido: trabajadora, fuerte, capaz de sostener bajo el sol una jornada entera sin pedir permiso a nadie. Yo cuidé a don Julián cuando sus manos ya no podían podar, dijo Matilde. Yo le llevé caldo cuando la fiebre lo dejó en cama. Yo cerré sus ojos cuando murió. Usted llegó 3 días después, preguntando por llaves y papeles. No pronuncie la palabra familia delante de mí como si fuera una medalla. Los vecinos quedaron inmóviles. Clara sintió que algo en el ambiente cambiaba. No era compasión, era vergüenza. La vergüenza de quienes habían repetido rumores sin preguntarse quién los había sembrado. Ramiro intentó hablar, pero Matilde levantó la mano. Y sí, don Julián dejó una carta. Clara miró a la anciana. Matilde le sostuvo la mirada con calma. No necesitaban mostrar las monedas, no necesitaban entregar el mapa, pero la carta podía hablar de lo que de verdad importaba. Clara abrió la funda de cuero y sacó el papel amarillento. Esto no es un documento de propiedad, dijo ella, mirando al notario y luego a los vecinos. Mi derecho a estar aquí está en la escritura. Esta carta no me dio la tierra. La tierra la compré. Esta carta solo dice qué clase de hombre era don Julián y qué esperaba de quien encontrara lo que él dejó. Leyó el fragmento con voz clara. Si has llegado hasta esta caja, significa que te agachaste donde otros solo pasaron de largo. Significa que no viste este naranjal como una ruina, sino como algo que todavía merecía ser tocado con respeto. No hizo falta leer más. La panadera se llevó una mano al pecho. El niño de las cabras miró a Ramiro con una desconfianza nueva. El herrero cruzó los brazos. Don Esteban cerró la carpeta. Ramiro habló entre dientes. Esa carta no vale nada legalmente. Legalmente, vale la escritura, respondió Clara. Moralmente, la carta vale más que todas sus visitas tardías. Ramiro miró a los vecinos. ¿Van a creerle a ella? Una mujer que llegó de nadie sabe dónde, abandonada por su marido, comprando tierra con quién sabe qué dinero. Clara sintió el golpe. Darío, la habitación, el cajón vacío, las miradas de lástima, todo volvió un instante, pero ya no la atravesó igual. Se acercó al portón. El viento movió su vestido. Su vientre grande era imposible de ignorar, no como debilidad, sino como vida a punto de llegar. El día que llegué aquí tenía una maleta, una máquina de coser y una hija por nacer, dijo.
Dormí bajo un techo roto. Saqué agua con barro. Me sangraron las manos limpiando acequias que su familia dejó taparse. Si el pueblo quiere saber de dónde salió lo que tengo, puede mirar la tierra. Está todo allí. Ramiro no respondió. Clara continuó, más baja, pero más firme. Hoy tengo un naranjal que empieza a vivir, una niña que pronto nacerá y personas que ya conocen la verdad. Usted no puede asustarme como antes. El notario se volvió hacia Ramiro. Le recomiendo retirarse. Si insiste en entrar por la fuerza, habrá denuncia formal. El herrero miró la barra de hierro en manos de uno de los hombres, y testigos no le van a faltar. Los dos hombres contratados por Ramiro se miraron entre sí. Ninguno parecía dispuesto a terminar en un problema legal por una tierra que no era suya. Bajaron la barra. Ramiro se quedó solo en su rabia. Esto no termina aquí, dijo. Matilde ladeó la cabeza. Para usted, quizá no. Para nosotros, ya terminó hace rato. Ramiro dio media vuelta y se marchó por el camino, seguido por sus hombres. Nadie lo detuvo, nadie lo insultó. El silencio con que lo dejaron ir fue peor que cualquier grito. Cuando desapareció, Clara sintió que las piernas le fallaban. Se sostuvo del portón. Matilde la tomó del brazo. Si se desmaya ahora, le diré a todo el pueblo que fue por dramatismo. Clara intentó reír, pero una presión profunda le cruzó el vientre. Esta vez no fue como las otras. Fue más fuerte, más larga. Se quedó sin aire. Doña Matilde, la anciana, la miró, y su expresión cambió de inmediato. ¿Dolor? Clara asintió, apretando los dientes. La panadera se acercó. ¿Es el parto? Clara respiró hondo. La presión bajó lentamente, dejando un temblor en todo su cuerpo. No lo sé. Matilde la sostuvo con firmeza. Yo sí. Clara miró el naranjal. El portón seguía cerrado. Ramiro se había ido. La carta estaba a salvo. El contrato también. La gente permanecía allí, no como curiosos, sino como vecinos, sobre Don Bigote. La primera flor blanca se movía apenas con el viento. Clara cerró los ojos un instante. Había defendido el hogar de su hija. Ahora su hija parecía lista para conocerlo. La primera lluvia de la temporada llegó esa misma noche. Durante horas, el cielo había estado cargado sobre Santa Olalla, oscuro y bajo, como si las nubes hubieran descendido hasta rozar las colinas. El aire olía a tierra esperando agua. Los naranjos permanecían quietos, con las ramas tensas, y la pequeña flor blanca de Don Bigote parecía sostenerse contra el mundo entero. Clara estaba dentro del almacén, sentada junto a la mesa, con una manta sobre los hombros. Doña Matilde había insistido en quedarse. No necesito vigilancia, había dicho Clara, aunque cada contracción le robaba un poco más la voz. Perfecto. Entonces no la vigilo. Vigilo el techo. El techo no va a parir. Con este techo, nunca se sabe. Clara habría reído si no le hubiera dolido tanto. La panadera había ido a buscar a la partera del pueblo, pero el camino empezó a llenarse de barro antes de que pudiera regresar. El herrero reforzó la puerta del almacén por fuera y dejó leña seca junto a la entrada. El niño de las cabras apareció con una manta limpia enviada por su madre y se fue corriendo antes de que la lluvia lo atrapara. Nadie hizo discursos, nadie habló de heroísmo, pero cada gesto pequeño le dijo a Clara algo que necesitaba escuchar. Ya no estaba sola. Cuando cayó la noche, la lluvia empezó de golpe. Primero fueron gotas grandes golpeando el techo reparado a medias. Después un aguacero completo, fuerte, desordenado, vivo. El agua corrió por los surcos de la tierra, llenó las acequias recién abiertas, lavó el polvo de las hojas nuevas y convirtió el camino en una cinta oscura de barro. Dentro del almacén, una lámpara de aceite iluminaba las paredes. Matilde había hervido agua, preparado paños limpios y colocado una bolsa de hierbas junto al fuego. Su rostro seguía siendo severo, pero sus manos no temblaban. Clara, en cambio, temblaba entera, no de miedo solamente, también de dolor, de cansancio, de algo antiguo y poderoso que su cuerpo sabía hacer, aunque su mente quisiera resistirse. Cada contracción la doblaba hacia adelante. Se agarraba al borde de la mesa, apretaba los dientes y respiraba como Matilde le indicaba. Despacio, decía la anciana. No pelee contra el dolor como si fuera Ramiro. Este sí viene a traer algo bueno, pues podría traerlo con mejores modales, jadeó Clara. Afuera, Reina empezó a cacarear bajo el pequeño cobertizo improvisado junto a la puerta.
Con cada trueno, la gallina respondía como si discutiera con el cielo. Clara, sudada y pálida, giró la cabeza hacia la entrada. Si Reina sigue gritando así, mi hija va a pensar que nació en un gallinero. Matilde secó su frente con un paño. Conociendo a Reina, va a exigir ser madrina. Ni se le ocurra. Otra contracción llegó más fuerte. Clara cerró los ojos. Por un instante, entre el dolor y la lluvia, vio imágenes sueltas. El cajón vacío de la habitación alquilada, el vaso con la mancha de vino, Darío desapareciendo sin hacer ruido, el portón inclinado del naranjal, la primera noche bajo el techo roto, la caja de madera bajo el árbol viejo, la carta de don Julián, el hilo de agua volviendo a la sequía, la flor blanca abriéndose contra todo pronóstico. Todo la había traído hasta allí, no a una casa perfecta, no a una vida fácil, sino a un lugar suyo. No puedo, susurró de pronto. Cuando el dolor pareció partirla en dos, Matilde se inclinó hacia ella. Sí puede, estoy cansada. Claro que está cansada. Solo una tonta no estaría cansada después de levantar un naranjal y una hija al mismo tiempo. Clara soltó un sonido que fue mitad llanto, mitad risa. Matilde tomó su mano con fuerza. Míreme, Clara. Usted no llegó hasta aquí para rendirse en la puerta. Clara abrió los ojos. La anciana estaba frente a ella, mojada por la humedad de la noche, con el cabello blanco escapándose del moño y una firmeza antigua en la mirada. Respire, su hija ya viene. Y Clara respiró. Afuera, la lluvia siguió cayendo. El agua llenó las acequias como si el naranjal entero quisiera acompañar aquel nacimiento. Dentro, entre el olor a hierbas, aceite, madera húmeda y tierra mojada, Clara empujó con las últimas fuerzas que le quedaban. La madrugada llegó sin que nadie la anunciara. Primero cesó la lluvia, luego el cielo empezó a aclararse detrás de las colinas. Y en ese instante, cuando la primera luz gris entró por la ventana rota cubierta con cortina blanca, el llanto de una niña llenó el almacén. Clara se quedó quieta, sin creerlo todavía. Luego Matilde colocó a la bebé sobre su pecho. Era pequeña, tibia, fuerte. Tenía la piel arrugada, los puños cerrados y una voz sorprendentemente decidida para alguien que acababa de llegar al mundo. Clara la abrazó con cuidado, como si sostuviera toda la luz que le había faltado. No dijo nada durante un buen rato. Solo lloró en silencio, con la frente apoyada sobre la cabecita húmeda de su hija. Matilde se limpió los ojos con brusquedad. Llora bien, dijo. Tiene carácter. Clara sonrió entre lágrimas. Eso espero. Lo va a necesitar. Reina cacareó desde afuera, fuerte y absurda. La bebé dejó de llorar un segundo, como si escuchara. Clara miró hacia la puerta. No, no vamos a llamarte Reina. Matilde soltó una risa baja, cansada, feliz. El sol terminó de asomar. Entonces Clara vio algo por la ventana. Allá afuera, bajo la luz limpia después de la lluvia, los naranjos brillaban con gotas de agua. Y en varias ramas, no solo en Don Bigote, habían aparecido flores blancas, pequeñas, abiertas, delicadas. El naranjal, lavado por la tormenta, olía por primera vez a azahar. Matilde siguió la mirada de Clara y se quedó muda. Durante años había visto aquel lugar secarse, perder hojas, perder gente, perder nombre. Ahora, en la mañana en que una niña respiraba por primera vez dentro del viejo almacén, el naranjal empezaba a florecer. Clara miró a su hija. Luz susurró. Matilde se volvió hacia ella. ¿Así se llamará? Clara asintió, porque llegó cuando todo estaba oscuro. Y porque este lugar necesitaba recordar cómo se encendía algo. La niña se acomodó contra su pecho. Afuera, el agua corría suavemente por las acequias, y el naranjal muerto, sin pedir permiso a nadie, empezó a dejar de llamarse así. Los años no borraron la historia, la hicieron raíz. Al principio, la gente de Santa Olalla siguió usando el viejo nombre por costumbre. Decían, el naranjal muerto, cuando hablaban del camino, del pozo o de las primeras ventas de Clara en el mercado. Pero poco a poco, las palabras empezaron a pesarles mal en la boca, porque ya no había muerte allí. Había humo de cocina al amanecer. Había cortinas limpias en las ventanas del almacén convertido en casa. Había surcos de verdura bajo los árboles. Había cestas de naranjas dulces en temporada, frascos de mermelada, panes con cáscara confitada y pequeños ramos de azahar que Clara vendía en el mercado los domingos. Había también una niña corriendo entre los árboles.
Luz creció con las rodillas manchadas de tierra, el cabello oliendo a sol y la risa mezclada con los cacareos de Reina, que envejeció sin aprender jamás a comportarse. La gallina siguió poniendo huevos en lugares imposibles, dentro de una bota, detrás de la máquina de coser, una vez incluso en la cesta donde Clara guardaba las telas para sus clientas. Esa gallina no pone huevos, decía Clara. Esconde acertijos. Doña Matilde, que se había convertido sin pedir permiso en la abuela espiritual de Luz, respondía siempre: Reina tiene más sentido del misterio que muchas personas. Matilde iba cada mañana al Naranjal, aunque ya no decía que solo pasaba por allí. Con los años, dejó de fingir. Se sentaba bajo el viejo árbol de don Julián y enseñaba a Luz a distinguir una hoja sana de una enferma, una tierra sedienta de una tierra cansada, una flor temprana de una flor fuerte. También le contaba historias del antiguo dueño, pero nunca como si fuera un fantasma triste, sino como un hombre que había dejado instrucciones para que la vida continuara. El cuaderno de don Julián ocupaba un lugar especial en la casa. Clara lo guardaba envuelto en tela, junto a la carta y al mapa, no como un tesoro escondido, sino como una memoria viva. Algunas noches, cuando Luz ya podía entender ciertas palabras, Clara abría el cuaderno y le leía pequeñas notas. Árbol 12. Parece débil después de la sequía, pero responde si se abre la acequia norte. Luz fruncía el ceño. ¿Ese era el terco? No. El terco era peor. ¿Por qué peor? Porque se parecía a tu madre. La niña reía, y Matilde, desde su silla, fingía estar demasiado ocupada pelando una naranja para escuchar. El naranjal dio sus primeras cosechas pequeñas con humildad. Luego vinieron años mejores. Clara nunca se hizo rica, pero dejó de contar las monedas con miedo. Tenía suficiente para reparar el techo de verdad, para comprar una cama buena, para pagar a quien la ayudara en temporadas difíciles y para guardar, dentro del viejo costurero, no dinero de escape, sino dinero de elección. Siguió cosiendo, pero ya no cosía solo por necesidad. Algunas mujeres del pueblo empezaron a venir a su casa para arreglar vestidos, aprender a hacer dobladillos, guardar unas monedas propias sin culpa. Clara no les daba discursos. Les enseñaba a medir tela, a cobrar su trabajo, a no pedir perdón por querer seguridad. Una costura firme no se ve mucho, les decía, pero sostiene la prenda entera. Y algunas entendían que hablaba de algo más que ropa. Ramiro Robles no volvió a cruzar el portón. Durante un tiempo amenazó desde lejos. Habló de demandas, de derechos, de injusticias inventadas, pero el contrato era válido, el notario firme, los vecinos testigos y la vergüenza demasiado pública. Poco a poco, su voz perdió fuerza. En Santa Olalla, la gente todavía lo saludaba, pero ya no le creía con la facilidad de antes. Darío sí volvió una vez. Fue cuando Luz tenía casi 3 años. Apareció una tarde de otoño, con el cabello más gastado, la sonrisa de siempre y una maleta pequeña en la mano. Clara lo vio desde el portón. Por un instante, el pasado se colocó frente a ella con rostro humano. Darío miró la casa, los árboles, las cestas de naranjas, la niña jugando cerca de Matilde. Clara dijo: supe que estabas bien. Ella no abrió el portón. Lo estoy. Él bajó la mirada. Me equivoqué. Sí, podríamos hablar. Clara pensó en la habitación vieja, en el cajón vacío, en la frase «necesito tiempo para pensar». Pensó en las noches bajo el techo roto, en la lluvia del parto, en Luz durmiendo sobre su pecho. Luego miró el techo reparado, el pozo limpio, los naranjos con fruto. Te fuiste cuando este lugar no tenía techo, dijo Clara con calma. Ahora tiene techo, pero no es para que tú te refugies de la lluvia. Darío no insistió. Quizá entendió, quizá no, pero se marchó y Clara no sintió triunfo, sintió paz. Con el tiempo, nadie volvió a llamar a aquel lugar el Naranjal muerto. Primero fue el niño de las cabras, ya adolescente, quien lo dijo sin pensarlo: voy al Naranjal de Luz. La frase corrió por el pueblo con naturalidad. La panadera la usó en el mercado. El herrero la repitió al dar indicaciones a un viajero. El notario la escribió una vez en una nota informal, y así, sin ceremonia, el nombre viejo murió por falta de verdad. El Naranjal de Luz, no porque Luz fuera dueña de todo, sino porque su nacimiento había marcado el momento en que todos entendieron que la vida puede volver incluso
donde la costumbre solo ve ruina. Una tarde, muchos años después de aquella firma en la notaría, Luz encontró a Clara bajo el viejo naranjo donde había aparecido la caja de madera. La niña ya no era tan pequeña. Llevaba una cesta de naranjas en un brazo y una flor blanca detrás de la oreja. Mamá preguntó, ¿tuviste miedo cuando compraste este lugar? Clara estaba sentada sobre una piedra, remendando una camisa. Levantó la vista. El naranjal se extendía frente a ella lleno de hojas verdes, frutos redondos y sombra. Las acequias corrían con un sonido tranquilo. Junto a la puerta de la casa, la albahaca crecía fuerte. Más allá, doña Matilde dormía en una silla, con Reina vieja y gorda a sus pies, como si ambas hubieran llegado al mismo acuerdo con la vida. Clara dejó la aguja sobre la tela. Sí, respondió. Luz se sentó a su lado. ¿Mucho? Clara miró sus manos. Ya no eran las manos temblorosas de la mujer que contó monedas en un costurero. Eran manos marcadas, firmes, llenas de pequeñas cicatrices, manos que habían cosido, cavado, sembrado, sostenido a una hija, cerrado un portón y abierto caminos de agua. Muchísimo, dijo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Clara miró el árbol viejo. Pensó en don Julián, en su carta, en aquella frase sobre agacharse, donde otros pasaban de largo. Pensó en Matilde, diciendo que los pozos también se ofenden si los abandonan demasiado. Pensó en el primer huevo de Reina dentro de la cesta de telas. Pensó en la primera flor, luego miró a Luz, porque tenía más miedo de que tú crecieras sin un techo que de enfrentarme a un lugar abandonado. La niña guardó silencio. Clara le acarició el cabello. A veces una cree que necesita encontrar un sitio perfecto para empezar de nuevo, pero no siempre es así. A veces solo necesita un lugar que nadie más quiera, un poco de agua escondida, alguien que le diga la verdad aunque sea con mal genio, y una razón para levantarse al día siguiente. Luz apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y yo era tu razón? Clara sonrió. Tú eras mi luz antes de tener nombre. El viento pasó entre los naranjos. Las hojas brillaron bajo la tarde. En algún punto del patio, Reina cacareó como si aún tuviera algo importante que anunciarle al mundo. Clara y Luz rieron, y bajo el árbol viejo, donde una caja de madera había esperado durante años a la persona correcta, el naranjal entero pareció respirar en paz. Porque algunas vidas no empiezan cuando todo está asegurado. Empiezan cuando alguien, incluso con miedo, decide no abandonar lo que todavía puede florecer. Gracias por acompañar la historia de Clara, una mujer que no fue salvada por nadie, sino por su propio valor, por sus manos cansadas y por el amor inmenso hacia la hija que aún no había nacido. Esta historia nos recuerda que, a veces, lo que otros llaman perdido, todavía guarda vida en sus raíces. Un lugar abandonado, una persona herida o un corazón cansado pueden volver a florecer cuando alguien se atreve a cuidarlos con paciencia, dignidad y esperanza. Si esta historia llegó a tu corazón, deja tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño, porque cada reflexión de ustedes también le da vida a este canal. ¿Y tú, alguna vez en tu vida, has sentido que estabas completamente solo? Pero aún así encontraste dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías?